One Piece Mi Venganza capítulo 201. Mientras tanto, los ninjas reunidos en la aldea de Konoha, liderados por un Chunin, estaban reduciendo gradualmente la ubicación del cuerpo original de Pain. ¿El cuerpo original de Pain está en el lugar más cercano y más alto de Konoha? Así es. A continuación, hagamos todo lo posible para buscar lugares altos. Sin que Deva Patte en el campo lo supiera, los ninjas de Konoha se estaban acercando a su ubicación. Permaneció ajeno a los acontecimientos que se desarrollaban. Era un rasgo común que los individuos o específicamente los villanos que lograban hazañas notables a menudo disfrutaban haciendo alarde de su inteligencia y sabiduría ante sus enemigos antes de la victoria. Carnes entendió este fenómeno y lo consideró un rasgo compartido por muchas personas que pensaban que podían tener éxito. Sin embargo, la táctica solo funcionó si las cosas iban según lo planeado. De lo contrario, se convirtió en una declaración prematura de triunfo. El veredicto de la justicia sobre el villano, en gran medida ignorado. La derrota del villano sería recordada como la de quien hablaba demasiado. Sin embargo, aquí estaba Deva Patte al borde de la victoria, todavía sin intentar acabar con Naruto, mostrando pura arrogancia incluso antes de ganar. Era como atravesar en la oscuridad sin linterna, un desafío a la lógica. Pocos podían soportar esta tensión psicológica, pero para un villano era fácil, simplemente hablaban y hablaban con los enemigos, hasta que sus enemigos se volvían demasiado poderosos y luego eran derrotados. ¿Por qué quiero hacer esto?, replicó Deva Patte, su comportamiento exudaba arrogancia. Si te digo el motivo, no cambiará nada. No entenderás nada. Pero aún así, ¿qué pasa si tenemos una buena charla? No tengo nada que decirte y tampoco planeo escuchar nada de ti. Naruto replicó con arrogancia. Su desafío, sin embargo, solo alimentó la psicología rebelde interna de Nagato. El camino de Eva se levantó lentamente explicando. Mi propósito es lograr lo que Jiraiya Sensei no pudo. Crear paz y lograr la justicia. Me estás tomando el pelo. Estalló Naruto, su voz resonó en el aire en una mezcla de incredulidad y rabia que se convirtió en histeria. Mataste a mi maestro, lastimaste a mis amigos, ¿y ahora dices estas tonterías? ¿Qué te da derecho a pronunciar palabras tan presuntuosas? La acusación de Naruto resonó en la tensa atmósfera. Al escuchar la acusación de Naruto, Carnes simplemente movió las orejas en respuesta. Había que admitir que lo que hizo Nagato parecía bastante fuera de lugar. Su personalidad estaba mezclada con paranoia y arrogancia, junto con un fervor idealista, similar al de un joven idealista engañado con sueños de remodelar el mundo. Todavía se aferra a un conjunto de teorías de secundaria que desafían al mundo, una visión idealista, nada menos. Ciertamente, esto no fue un problema ya que la pasión alimenta logros innovadores a lo largo de la historia, si tan solo este fuera un mundo normal. Sin embargo, en este mundo, no fueron las personas con actitud impulsiva de adolescente quienes cambiaron el curso de la historia. Fueron los estrategas experimentados quienes ejercieron el poder de cambiar el mundo. Aspirar a lograr una hazaña mundial exigía más que un fervor momentáneo. Requirió una planificación meticulosa, el cumplimiento de órdenes y prohibiciones y la comprensión de que la fuerza no era más que un medio auxiliar, y que el éxito dependía en última instancia de un pensamiento estratégico reflexivo. Carnes reconoció que alguien en su vida pasada había dominado este arte, pero Nagato todavía estaba rezagado, aún tenía que ponerse al día. En términos de estas habilidades, a Nagato le faltaban. Sin embargo, el factor primordial sigue residiendo en una determinación inquebrantable. Enfrentar circunstancias extremas sin flaquear en la determinación. Soportar dificultades similares a clavarse un hacha en el cuerpo, pero no permitir que destrocen la ambición, requiere una tremenda perseverancia. Luchar contra la adversidad sin desfallecer, soportar el peso de los desafíos sin abandonar las ambiciones, también requiere paciencia. Como mínimo, uno no puede simplemente despertar debido al discurso de otra persona. Entonces, ¿por qué trabajó incansablemente todo este tiempo e invirtió tanto esfuerzo antes? ¿Cuál fue el propósito detrás de los arduos esfuerzos de innumerables personas? ¿No fue una burla a su esfuerzo si Nagato no terminó con Naruto y se llevó a 9 colas? Luchar a muerte por ideales, incluso si esos ideales son defectuosos, no es poca cosa. Tiene cierto romanticismo, se convierte en una leyenda de valentía y elabora una narrativa convincente a partir de lo aparentemente imposible. A lo largo de la historia, innumerables personas han aspirado a desafiar las probabilidades. Sin embargo, solo unos pocos elegidos han logrado trascender lo ordinario y alcanzar lo extraordinario. El viaje hacia la cima está plagado de desafíos y el éxito es una rareza.
Sin embargo, los fracasos no resultan inútiles a los ojos de las generaciones futuras. Esas almas audaces lo suficientemente audaces como para desafiar obstáculos insuperables y escalar la montaña metafórica son elogiadas por otros. En este mundo, un héroe no debe ser juzgado únicamente por su éxito o su fracaso. La medida de un héroe se extiende más allá del mero éxito o fracaso. Y así, nos encontramos en este mundo donde la esencia de un héroe no está sujeta a juicios convencionales. Nagato, con sus elevados ideales de remodelar el tejido mismo de la realidad, representa un fracaso en este testamento. Lamentablemente, carece de esas cualidades. Si su aspiración de cambiar el mundo puede dejarse convencer por meras palabras, entonces no es más que una broma. Los verdaderos héroes no se dejan influenciar fácilmente por las opiniones de los demás. Sus ideales no son meros caprichos susceptibles a los vientos de cambio. El compromiso de Nagato de alterar el curso del mundo es firme, inquebrantable y no debe verse socavado por las volubles palabras de los detractores. En un mundo donde el espíritu humano se resiste a las fuerzas más formidables. Por supuesto, Nagato, si hubiera poseído una determinación tan inquebrantable, no se habría dejado llevar tan fácilmente por la palabra de Naruto. Independientemente del poder sobrecogedor que ejerza el Tolling no Jutsu, nunca sería capaz de dominar al espíritu indomable. Lamentablemente, a Nagato le faltaba esta resolución crucial. Sus aspiraciones, por poderosas que hayan sido, se desmoronaron bajo el peso de la incertidumbre. Sin embargo, que se sepa que la historia de Nagato no es una mera derrota. Es un recordatorio conmovedor de que el camino hacia la grandeza no se define únicamente por el éxito. En la gran narrativa de la vida, incluso aquellos que fallan contribuyen a la sinfonía del coraje, dejando una huella indeleble en el mundo. Porque en este mundo, los héroes no son juzgados únicamente por los resultados de sus esfuerzos sino por el espíritu valiente que los impulsa hacia adelante, independientemente de los desafíos que les esperan. Y Nagato, a pesar de sus aparentes defectos, sigue siendo una parte integral de esta saga eterna. En ese momento, Carnes observó atentamente la escena que se desarrollaba con una sensación de gravedad hundiéndose en su corazón, no era solo un espectáculo para él. Lo absorbió clandestinamente como un aprendizaje solemne, grabando el mensaje profundamente en su corazón. Aquellos destinados a la grandeza deben permanecer inquebrantables e impermeables a las fuerzas externas. Incluso ante una muerte inminente, deben correr implacablemente hacia sus ambiciones. La búsqueda inquebrantable de sus objetivos se convierte para ellos en una necesidad absoluta. Para Nagato, Carnes creía que esta era su oportunidad. El fracaso era inconcebible. La mera idea de ser objeto de risa durante milenios podría resultarle absolutamente intolerable. Era un destino que se negó a aceptar. Por el contrario, Naruto, su adversario, exudaba una determinación inconfundible que eclipsaba la decidida determinación de Nagato. A pesar de la naturaleza aparentemente ingenua e idealista de los objetivos de Naruto, no estuvieron exentos de sacrificio. Su familia había soportado el peso de sus aspiraciones y Naruto, a su vez, se negó a dejarse influenciar o disuadir, encarnando una resolución firme incluso frente a la adversidad. Lamentablemente para Nagato, la sobreestimación de su propio intelecto se hizo evidente. En su convicción de que el poder era la única clave para la victoria, su objetivo era dominar a Naruto por completo. Creía que podía conquistar todo lo que tenía delante con poder. Sin embargo, la determinación inquebrantable de Naruto resonó durante la confrontación, haciéndolo cuestionar su propio proceso de pensamiento. ¿Y yo? ¿Cuál es mi propósito? Habló, un trasfondo engreído evidente en sus palabras. Mi propósito es derrotarte. Traeré la paz a este mundo ninja. La respuesta de Devapad resonó con una convicción inquebrantable. Naruto respondió a este desafío con determinación, declarando: ¿En serio? Esa es una causa noble, el epítome de la verdadera justicia. Pero, ¿cómo puedes hablar de paz y justicia cuando tus acciones han causado sufrimiento a mi familia, a mis amigos, a la aldea de Konoha y a otros ninjas? ¿Qué derecho tienes a predicar sobre la paz y la justicia? Las palabras de Naruto resonaron en él, refractadas a través de la lente del cinismo de Devapad. Devapad, sin embargo, se burló con desdén y respondió con un tono burlón. En ese momento, Devapad creía que tenía una ventaja absoluta, tanto en fuerza como en autoridad moral. Sin embargo, Naruto, aunque no refutó las acusaciones, comenzó a cuestionar los acontecimientos que se estaban desarrollando. ¿Lo que está sucediendo? Cuestionó Naruto, lanzando una mirada perspicaz. Con tono burlón, Devapad procedió a esbozar su perspectiva.
Afirmó que la Tierra del Fuego han acumulado demasiado poder. Para salvaguardar sus intereses, se involucraron en guerras entre las principales potencias nacionales, sometiendo a los ciudadanos a la agonía del hambre, pero ahora se ha convertido en un campo de batalla para los poderosos. También se atacan otros países y pueblos más débiles. Con cada guerra, sus tierras son pisoteadas y devastadas. Después de innumerables conflictos, las naciones principales encontraron su equilibrio, dejando a las naciones más pequeñas en perpetua agonía. Entre estas naciones más débiles se encontraba la patria de Nagato, que sufrió la peor parte de los conflictos que, en última instancia, sirvieron a los intereses de las potencias más dominantes. Nuestros objetivos se alinean. Devapad reclamó un objetivo compartido con Naruto. La paz. Ambos actuaban en su percepción de justicia. Ambos estamos luchando por lo que Jiraiya Sensei llamó paz, aunque los caminos que elegimos son significativamente diferentes. Al final, tú y yo no somos tan diferentes, proclamó Devapad. Ambos luchamos por la paz. Ambos somos defensores de nuestra propia justicia. La justicia que promulgo para Konoha refleja tu persecución contra mí, lo que buscas imponerme. Ante la pérdida, el dolor sigue siendo el mismo, la agonía es universalmente compartida. Tú y yo somos espíritus afines familiarizados con ese dolor. Tú luchas por tu justicia y yo por la mía. Todo es una búsqueda de la venganza que hemos disfrazado de justicia, un ciclo de mortales que actúan, sin embargo, si la venganza se considera justicia. Semejante justicia simplemente engendra más odio. Un ciclo de odio está destinado a nacer de esto. Vivo en la dura realidad, captando el pasado, previendo el futuro, entendiendo que esta es nuestra historia. Al final, los humanos son criaturas incapaces de comprenderse entre sí. Esta verdad me veo obligado a aceptar. Estas palabras resonaron en la mente de Naruto, evocando recuerdos de conversaciones con Jiraiya. Al recordar las conversaciones que tuvo una vez con Jiraiya sobre este mismo tema, Jiraiya, al final, le dejó descubrir la respuesta por sí mismo. Y ahora, ante la misma pregunta. Todavía no está seguro de cuál podría ser la respuesta correcta. Dadas las circunstancias, si fuera usted, ¿cómo afrontaría este odio para forjar un camino hacia la paz? Devapad concluyó sus palabras, dejando a Naruto en el suelo, contemplativo, mientras Naruto intentaba recuperar algo de compostura. Sin embargo, a decir verdad, hasta este momento, Camino Deva sin lugar a dudas ha ganado ventaja, tanto en fuerza como en espíritu, dominando efectivamente a Naruto. En cierto modo, hoy había triunfado sobre Naruto. Su lógica y razonamiento eran sólidos. Sus acciones, decididas, lo decían todo. De hecho, su misión casi estaba cumplida. En este punto, Devapad, o Nagato, había burlado a Naruto hoy con palabras. Pero el curso de acción, una vez adoptado, tuvo sus repercusiones. La balanza se inclinó hacia atrás. Demiurge, utilizando la audición mejorada debido a los sentidos intensificados otorgados por su transformación demoníaca, monitoreó los acontecimientos que se desarrollaban en el campo de batalla. El discurso de Devapad llamó su atención. Después de escuchar el discurso de Devapad, se ajustó las gafas y habló. Los fuertes devoran a los débiles. Es la supervivencia del más fuerte. Esta realidad no ha cambiado, este principio ha perdurado a lo largo de la historia. Las naciones débiles se desmoronan y son conquistadas. Es una historia interminable. Una vez que Nagato se volvió formidable, se apartó del camino de los poderosos. En cambio, aspiraba a remodelar el mundo. Eso me tomó por sorpresa. Lo encuentro bastante sorprendente. La audacia que mostró. Pensar que poseía tanto coraje. Oye, sigue escuchando. Carnes comentó, inexpresivo. Dada la vasta extensión de sus recuerdos, Carnes no podía recordar con precisión cómo Naruto derrotó a Nagato, solo recordaba que el resultado final fue la derrota total de Nagato. Incluso ahora, Demiurge, sin embargo, todavía admiraba el coraje y la audacia de Nagato. Anticipó que se sorprendería aún más. Sin embargo, ni siquiera el propio Carnes podía comprenderlo. ¿Por qué Nagato alteró abruptamente sus planes y cambió su decisión? Habían conspirado y trabajado meticulosamente durante tanto tiempo. Después de tanta planificación y esfuerzo incansable, ¿se puede realmente dar marcha atrás? Las decisiones que han tomado, las vidas que han tomado y los sacrificios soportados, ¿se pueden deshacer? Habiendo llegado hasta aquí. ¿Por qué desharía todo esto más tarde? Habían llegado hasta aquí. Incluso cuando se enfrentaba a un abismo, uno tenía que avanzar, porque retroceder ahora sería una burla y convertiría su viaje en una mera broma.
Carnes se encontró perplejo, lidiando con el drama que tenía ante él, incapaz de relacionarse con los acontecimientos que se habían desarrollado aquí ante él. Todo lo que podía hacer era mantener una observación paciente, observando atentamente el extenso campo de batalla. El aire estaba tenso como exigía el camino de Eva, exudando un aire de condescendencia. Déjame escuchar tu respuesta. En ese momento, el aura de camino de Eva eclipsó y abrumó a Naruto por completo, insinuando que la brecha entre ellos era peligrosamente estrecha. Mental y físicamente, parecía como si Deva Path estuviera a punto de superar a Naruto, el hijo destinado de este mundo. Naruto yacía tendido en el suelo, con los ojos bien cerrados y un silencio palpable envolviéndolo. Su expresión traicionaba una pizca de dolor, lo que dejó a Carnes preguntándose si Naruto realmente empatizaba con las palabras de Deva Path. Después de lo que pareció una eternidad, Naruto abrió lentamente los ojos. Su tono, alguna vez rígido y se había suavizado un poco. Este tipo de cosas, no tengo mucha idea sobre, tampoco sé qué decir durante este tiempo. Parecía como si Naruto estuviera a punto de rendirse por completo a Nagato, a solo una palabra de reconocer sus errores percibidos y demostrar la maestría de Nagato para manipularlo. Al observar a Naruto en este estado, su vulnerabilidad, las expresiones de Deva Path se suavizaron ligeramente, lo que lo llevó a explicar más. Mientras continuaba, revelando más de sus motivaciones. En mi búsqueda por detener el ciclo sin sentido de odio y guerra, formé a Katsuki. Para hacer realidad mi sueño, necesito el poder de las 9 colas. Tengo la intención de utilizar las habilidades de todas las bestias con cola para desatar una bestia de 10 colas que supere en fuerza a las 9 colas. Una bestia capaz de destruir pueblos enteros, más del doble de la capacidad destructiva de 9 colas. En un instante, una aldea, un país entero puede caer de rodillas. El mundo enfrentará el verdadero dolor que yo desataré. Las guerras se retrasarán por miedo a semejante dolor. Y todos experimentarán el inminente temor de tal agonía. De esta manera, el mundo puede avanzar hacia una mayor estabilidad y paz. La declaración de Deva Path resonó en el aire, dejando a Demiurge y Carnes intercambiando miradas en la azotea. Demiurge, que alguna vez admiró la audacia de Nagato y la determinación de implementar sus grandes planes, ahora se pregunta si se había equivocado. Los elevados ideales, los métodos despiadados y el formidable poder. ¿Cómo se alinearon todos ellos en un plan tan defectuoso? La idea de destruir directamente un país, infligiendo dolor universal a todos. Y confiar en el miedo para poner fin a las guerras y marcar el comienzo de una nueva era de paz le parecía a Demiurge un enfoque retorcido y poco práctico. La lógica inverosímil del plan de Nagato, basada en inducir el terror para poner fin al conflicto, parecía desafiar la esencia misma de la humanidad y iba en contra de la naturaleza humana. Ante una propuesta tan monstruosa, la santidad de la sangre humana se rebeló contra la pura audacia de la visión de Nagato. La grandiosa visión del proyecto Infinite Tsukuyomi de Obito y Madara, aunque tiene un atractivo algo romántico, finalmente fue víctima de la astuta manipulación de Kaguya Otsutsuki y Black Zetsu. Sin embargo, si dejamos de lado momentáneamente las consecuencias imprevistas de este ambicioso plan, el concepto del infinito Tsukuyomi guarda cierto grado de legitimidad, al menos en teoría. Era, al menos, teóricamente sólido. La idea de iniciar una era libre de conflictos es, en apariencia, una búsqueda idealista. Sin embargo, su defecto radica en no tener plenamente en cuenta las complejidades de la naturaleza humana y las consecuencias imprevistas de alterarla. Las complejidades del plan se vuelven evidentes en comparación con el diseño más sencillo del método de Pain. La lógica peculiar del dolor desconcierta a la mente. Aniquilar a toda la humanidad, erradicando la guerra y el sufrimiento en el proceso, parece un enfoque extrañamente pragmático. La paz a través de la aniquilación se convierte en el credo, pero es una paz nada menos que surrealista. El plan de Nagato era simplemente absurdo. Un laberinto de pensamientos alucinante. En esencia, propone erradicar toda vida humana para poner fin al conflicto, para abolir el dolor. Según lo que dijo, simplemente eliminen a todos los seres humanos de este mundo, para que nunca más haya guerras y no haya más dolor. Pero esta paz no se llamará paz verdadera, dicen, los verdaderamente pacíficos surgen de la aniquilación total, ¿no puede surgir de esto? La solución propuesta por Pain es radical. Aniquilaremos a la humanidad y la guerra dejará de existir. La lógica parece sólida, pero es una medida drástica con consecuencias nefastas. El mundo, desprovisto de vida, no puede ser verdaderamente pacífico. Es un concepto paradójico. Una paz nuclear del tipo más grave.
La venganza, por otra parte, tiene una apariencia diferente de racionalidad. Un vengador, después de haber perdido su patria, busca venganza contra la sociedad. Si bien la sociedad puede no comprender tales motivos, cae dentro de los límites de lo que se considera, aunque sea apenas, normal. Es similar a las grandes potencias en la vida anterior de Carnes. Cuando se enfrentaban a la amenaza de una destrucción total, estas naciones desatarían todas las armas a su disposición en un intento desesperado por sobrevivir. Es una respuesta colectiva a la muerte inminente. Si nuestro hogar y nuestra familia se van a perder, enfrentémoslo juntos y luchemos hasta el final. Esto, al menos, es comprensible. Pero el dilema surge cuando Devapat justifica el plan catastrófico como un medio para lograr la paz. Esta proclamación roza lo escandaloso. Esto, según Carnes, no es paz sino una forma de pacifismo nuclear. La idea de detener una guerra con la guerra y detener la matanza matando le parece paradójica y contraintuitiva, desafía la sabiduría convencional. Pensemos en aquellos individuos, muy alejados de la política de las naciones, que aún no han regresado a sus hogares, ajenos a la catástrofe inminente, que sus países sean erradicados sin razón aparente es incomprensible. Pensar que esta repentina e inexplicable erradicación de su patria y la desaparición de su familia infunde miedo, pero sin el combustible necesario para la ira y el odio. Sería simplemente una broma graciosa. Porque un día estas personas con ira superarán su miedo y se perderá la paz. Ante tal situación, Carnes prevé el surgimiento de individuos con una filosofía y una comprensión aún más extremas y oscuras que el propio Nagato. Era una verdad inevitable. El proceso de pensamiento de Nagato, reconoce Carnes, es una maravilla retorcida. Incluso Demiurge, con su profunda comprensión del mundo, un ser de gran inteligencia, tendría dificultades para comprender ese pensamiento. Es como jugar un juego con ambos bandos, cada movimiento más enigmático que el anterior. Donde ambas partes compiten por el dominio, cada movimiento y contraataque revela la complejidad y la imprevisibilidad de la naturaleza humana en medio del conflicto. Ante ellos se desarrolló un espectáculo de movimientos calculados, una serie de operaciones estratégicas que se desarrollaron a la perfección. Destruyendo pueblos, matando gente, acabando con sus vidas. La crueldad mostrada dejó al bando contrario prácticamente paralizado, a punto de admitir la derrota. Quedaron al borde de la capitulación. Sin embargo, cuando llegó el momento decisivo, te volviste con una revelación inesperada. Entonces vino la sorprendente revelación. Con un giro indiferente, nuestro protagonista reveló un plan no basado en el derramamiento de sangre sino en la brillantez estratégica. La intención era erradicar la fuente del avivamiento, el agua de manantial. Al hacerlo, se obviaría la necesidad de quitar vidas. Un plan que buscaba reescribir la narrativa del conflicto y la resurrección. La pregunta quedó en el aire. ¿Fue esto un golpe de genialidad? La gravedad de esta revelación quedó en el aire, dejando a Carnes y Demiurge intercambiando miradas silenciosas. El otrora intenso discurso dio un giro repentino y el silencio se hizo más profundo a medida que absorbían la inesperada revelación. Mientras tanto, Naruto, de pie en medio del campo de batalla que se desarrollaba, se encontró desconcertado por las acciones sin precedentes mostradas por Devapat. Fue un espectáculo digno de contemplar, una táctica tan novedosa que incluso el experimentado Naruto quedó estupefacto. A pesar de su amplio crecimiento y experiencia, este escenario no tenía precedentes. Una operación similar a un guión ejecutada con la precisión analítica de la mente de un hombre de piedra. Surgió un rayo de esperanza para una resolución no letal. Después de una breve contemplación, Naruto alzó la voz en señal de protesta. Pero esta paz no es más que una fachada, es simplemente una mentira. Él replicó con vehemencia después de un momento de contemplación. Devapat, sin embargo, negó con la cabeza, respondiendo con una convicción que resonaba con una perspectiva más amplia. Los humanos no son criaturas inherentes que entiendan esto. Sin tales medidas, la verdadera paz es inalcanzable. Si no hago esto, no puedo establecer la paz. Carnes, al escuchar estas palabras, se quedó perplejo y una expresión de incredulidad cruzó su rostro. Lo que provocó que se dibujaran 3 líneas negras metafóricas en su frente. La necesidad de informar a Nagato sobre la sobreestimación de su propia inteligencia era palpable. Quizás, reflexionó, el mundo no necesitaba limitarse a los confines de un cerebro que compartía las mismas ideas. Sería mejor si fuera más amplio y complejo. Demiurge observó atentamente los acontecimientos que se desarrollaban dentro de la arena, su mirada perspicaz trazaba las trayectorias del poder y la ambición.
Inevitablemente, una sensación de incredulidad lo invadió. Oh Dios mío, me estremezco al pensar qué absurdos podría haber cometido Nagato si no se hubiera cruzado con el capitán, su fuerza apenas roza la superficie y comparada con la del capitán palidece. Si fuera la mitad de poderoso que el capitán, las repercusiones se sentirían en todo el mundo entero se vería sumido en el caos. Las palabras de Demiurge resonaron con la verdad. Si la fuerza de Nagato elevara incluso unos pocos niveles, acercándose a los escalones de la destreza de Carnes, una implacable ola de ansiedad se extendería por todo el mundo de Naruto. La gente de este mundo se vería atormentada por noches de insomnio. Y aquí está el quid de la cuestión. Debido a este escenario potencial, Nagato ya no necesitaría perseguir la captura de las bestias con cola. En cambio, podía arrasar naciones sin esfuerzo, dejando un rastro de destrucción con cada momento que pasaba. Podría haber ejercido sin esfuerzo el poder de destruir un país entero. Reducir a cualquiera de ellos a ruinas a su antojo. Infligiendo un dolor inimaginable. ¿Quién podría resistir una fuerza tan implacable? ¿Alguien puede soportar tal agonía? En el caso de Konoha, Nagato podría destruir a sabiendas a toda la nación del fuego sin dejar rastro, como la forma en que su aldea desapareció. Konoha podría presenciar su destrucción sin siquiera comprender el método utilizado para su destrucción. Era evidente que el audaz plan de Nagato desconcertó incluso a Demiurge, un individuo conocido por su mentalidad abierta y su mente predispuesta al pensamiento crítico. Se encontró incapaz de comprender los verdaderos pensamientos de Nagato. Detener la guerra utilizando únicamente el miedo, un concepto tan abstracto, tan desprovisto de manipulación tangible. Parecía inverosímil y carente de cualquier manipulación tangible. Sin embargo, Nagato aspiraba a convertir esta audaz idea en realidad. Fue absolutamente caprichoso. A menos que su nombre dejara de ser Nagato, este plan seguiría siendo completamente inalcanzable y no sería más que una ilusión fantasiosa. La viabilidad de esta operación depende de algo más que un nombre. Nagato. El camino de Eva cobra gran importancia en el campo de batalla, una presencia que no es fácil de descartar, continuó la conversación en curso. A pesar del aparente obstáculo, la situación parece manejable. El diálogo continúa desarrollándose, revelando la perspectiva de Nagato. Al final, los dolores que estas personas han sufrido sanarán en unas pocas décadas, y las restricciones se irán aflojando gradualmente con el tiempo. Entonces, la gente se involucrará en guerras una vez más, pero no podrán utilizar la bestia con cola como armas. El dolor sometido en ese momento no será tan difícil, incluso si eso sucede. Así volverá a surgir una paz diferente y durante algunos años la gente podrá vivir en armonía. La revelación del camino de Eva deja a todos en una profunda contemplación. La venganza parecía el motivo principal, pero ahora se revela que es una búsqueda de justicia y paz. Los elevados ideales chocan con la cruda realidad de buscar la paz a corto plazo a través del dolor orquestado. ¿El costo no fue excesivamente elevado? ¿Era realmente necesaria esta medida tan drástica? Las opiniones variaban entre los espectadores, pero el quid de la cuestión estaba en las convicciones personales de Nagato. La perplejidad entre la asamblea se profundiza. La intención de Nagato no es la que anticiparon. Surgen dudas sobre la necesidad y el precio exorbitante que hay que pagar. En medio de las dudas, lo que prevalece es la convicción personal de Nagato. ¿Quién en este mundo poseía la autoridad para examinar y equilibrar las decisiones de Nagato? Si no hubiera nadie que pudiera hacer eso, él podría hacer lo que quisiera. La falta de controles y contrapesos genera preocupación. En este mundo, quienes detentan el poder dictan verdades, aunque sean absurdas. En un mundo donde el poder dictaba la verdad, individuos con puños formidables dictaban la aceptación de sus verdades, incluso si sus proclamas desafiaban la lógica. Después de todo, el puño representaba la encarnación inquebrantable de la verdad. Desafortunadamente, las habilidades de Nagato han demostrado ser limitadas, contrariamente a sus grandes afirmaciones de masacrar fácilmente a un país. Si tal poder fuera posible, más personas podrían haberse dejado llevar por su proclamada verdad. A Carnes, siempre observador curioso, le encantaría presenciar tal evento. Carnes, testigo de esto, visualiza el espectáculo del regreso de Naruto de aquello. Hablas de una paz falsa, pero en este mundo maldito, esperar comprensión entre la gente es la verdadera falacia. Deva-Path contradice la filosofía de Jiraiya. Naruto, manteniéndose firme, contrasta el optimismo de su mentor. Pervisage cree en un futuro en el que las personas puedan entenderse entre sí, pero tú te burlas de ello. Se enfrenta al camino de Eva.
Devapat, con el desdén grabado en su rostro, descarta los ideales de Jiraiya. Son solo palabras. ¿De qué sirve hablar sin una solución tangible? Dame el poder de 9 colas o enfrente tu desaparición. Tu muerte iniciará una nueva era de paz. Las palabras de Devapat tienen peso y sugieren que la mera retórica sin la capacidad de actualizar los propios ideales es inútil. A medida que la confrontación se intensifica, Nagato se acerca cada vez más a realizar su plan. El éxito parece inminente para el camino de Eva, una realidad donde las conversaciones dan paso a resultados tangibles. La tensión aumenta, creando un aire de incertidumbre. Devapat parece preparado para conquistar a Naruto física y mentalmente, casi una victoria. Sin embargo, se hace evidente un error de cálculo. Una subestimación de la capacidad de recuperación de Naruto. Por desgracia, subestimó la verdadera fuerza de Naruto. Al mismo tiempo, los ninjas de Konoha no estaban holgazaneando. Se movilizaron, buscando activamente el verdadero cuerpo físico de Nagato. Se desarrollan planes para buscar en todos los lugares elevados cerca de Konoha. El verdadero controlador de estos dolores debe estar en el punto más alto cerca de Konoha. De acuerdo. Anulemos sistemáticamente todos los puntos altos. Debemos operar en parejas, cautelosos incluso después de ser descubiertos. Incluso al encontrar el cuerpo principal del enemigo, no se deben realizar acciones precipitadas. Involucra al equipo de búsqueda sutilmente. Ninja perspicaz, acelera el proceso. La búsqueda se intensifica a medida que la intrincada danza entre ideologías y poder se desarrolla en el contexto del conflicto inminente. Los ninjas de Konoha exudaban una conducta encomiable, combinando suposiciones audaces con una verificación meticulosa y cuidadosa, una estrategia que sin lugar a dudas contribuyó a la formidable fuerza de Konoha. Su cuidadoso enfoque refleja la fortaleza de la aldea, lo que demuestra que en este mundo las batallas no son el único foco. Si bien es posible que estos ninjas no ejerzan el mismo poder que Naruto, su importancia sigue siendo indiscutible. Sin embargo, este mundo va más allá del mero combate. Después, Hinata permaneció en medio de los escombros, sus ojos observando atentamente los acontecimientos que se desarrollaban ante ella. Cuando su mirada se posó en el caído Naruto, los recuerdos de su infancia compartida inundaron su mente, evocando una mezcla de emociones. En los primeros días de la infancia de Hinata, Naruto dejó un profundo y duradero impacto en ella, aunque él mismo permaneció ajeno a ello. El enigma que rodeaba al desafortunado niño despertó su curiosidad, llevándola a preguntarse por qué tantas personas albergaban animosidad hacia él en el pueblo. A pesar del desdén de la aldea por Naruto, Hinata se sintió inexplicablemente atraída por el desafortunado chico. Esta confusión se profundizó cuando su propia familia le prohibió relacionarse con Naruto, advirtiéndole que no se acercara demasiado a lo que consideraban una amenaza para su clan y su aldea. Hinata no podía comprender por qué su familia la disuadía de interactuar con él o de acercarse demasiado, como si lo tratara como a un desastre potencial. Era una reminiscencia de una época en la que Naruto era solo un niño y muchos lo consideraban una plaga contagiosa. Similar a un contagio que podría desatar una calamidad en cualquier momento, Naruto fue rechazado y la perplejidad de Hinata solo se intensificó. Esta situación despertó en ella instintos de ayuda, un impulso protector hacia el niño marginado que parecía soportar el peso del desdén del pueblo. Eso la hizo sentir más intrigada e interesada hacia Naruto. A medida que pasó el tiempo, la hermana menor de Hinata, Yuga Hanabi, entró en escena, su nacimiento pareció cambiar la dinámica dentro de la familia. A pesar de ser inicialmente apreciada y amada por todos, el estatus de Hinata se desplomó y enfrentó un fuerte declive después de perder un duelo ante Hanabi. Los mayores de la familia, atribuyendo el dominio de Hanabi al destino. Estaban convencidos de que Hanabi estaba destinada a eclipsar a su hermana mayor. Entonces, esto llevó a una creciente decepción hacia Hinata, consolidando su posición inferior en el clan. En medio de estas cosas, Hinata enfrentó sus propias batallas, ya que los estudiantes de la academia la intimidaban debido a su naturaleza introvertida. Ella soportó estos desafíos y, aunque creció en este ambiente hostil, logró desarrollar una personalidad introvertida pero resistente. Se resistió a ser consumida por la negatividad que la rodeaba. Considerando sus circunstancias, este ya era un resultado encomiable. La génesis de los sentimientos de Hinata por Naruto radica en la curiosidad de su infancia y una inexplicable falta de afecto por parte de quienes la rodean. Allanó el camino para sus sentimientos más profundos hacia Naruto. A pesar de verse eclipsada por su hermana y de soportar luchas personales. Hinata estaba enamorada de Naruto desde hacía mucho tiempo.
El sutil enamoramiento que sentía por él permaneció oculto, cautivo de su comportamiento tímido, solo por eso nunca pudo confesar sus verdaderos sentimientos por él. Ahora, en el presente, la escena se desarrolló en el campo de batalla donde Devapad destrozó implacablemente barras negras de receptores de chakra, empujándolas hacia el cuerpo de Naruto. Cada inserción provocó un dolor punzante en los hombros, la cintura y las piernas de Naruto. Se le escaparon gemidos, testimonio de la agonía que soportó. Sin embargo, ante este tormento, la mente de Naruto permaneció sorprendentemente serena. Al observar la situación, reflexionó sobre el motivo detrás del ataque de Pain que no le hizo mucho daño, cuestionando la intención detrás del apuñalamiento superficial de Pain. Observó la evitación intencional de puntos vitales y apuñalamientos, diseñados para evitar que dependiera únicamente de su propia fuerza de voluntad para actuar. Los acontecimientos que se desarrollaron insinuaron un motivo más profundo y complejo detrás de las acciones de Pain. Naruto contempló. Este tipo no está intentando matarme. ¿Qué está intentando ahora? El dolor era real, pero la resistencia de Naruto brilló mientras buscaba desentrañar los misteriosos planes que se desarrollaban en su contra. El camino de Eva mantuvo una expresión estoica, su mirada inquebrantable, todavía reprimiendo mentalmente a Naruto ejerciendo una gran presión sobre él. Sin embargo, en ese momento, Toad Sageshima, en medio del dolor por la pérdida de su compañero, levantó abruptamente la cabeza y dirigió un grito ferviente hacia Naruto. Ignora lo que ese tipo esté diciendo, continuó, con determinación grabada en su voz. No dejes que esto te afecte. Tú eres el hijo de la profecía, el salvador de este mundo. Jiraiya y Fukasaku apostaron todo por la creencia que tenían en ti. Hicieron todo lo posible porque creían en ti. Nunca debes flaquear. Si te desmoronas en un lugar como este, no te perdonaré. La proclamación anterior de Toad Sageshima acerca de que Naruto era el hijo de la profecía y el salvador del mundo resonó en el aire. Al contrario del rostro estoico de Devapad, Naruto no se mostró indiferente. Reconoció el inmenso esfuerzo que había invertido para llegar hasta este punto, soportando el ridículo, el acoso y el desprecio de los aldeanos desde pequeño. Desde la infancia, había resistido innumerables miradas frías y había soportado en silencio las pesadas cargas que los adultos no podían soportar. La inestabilidad en el control de chakra, agravada por ser el Hinchkriki de las 9 colas, lo convirtió en objeto de constante burla por parte de todos los que lo rodeaban. Las designaciones como elegido y Hinchkriki de 9 colas, un punto de partida que otros considerarían digno. Pero no alimentaron el viaje de Naruto, eran puntos de partida que él consideraba indignos. Sin embargo, lo que realmente lo conmovió fue la confianza inquebrantable que Jiraiya, Toad Sage Fukasaku y ahora Toad Sageshima tenían en él. Jiraiya, un maestro aparentemente inescrutable que le impartió lecciones invaluables. Mientras que Fukasaku, un anciano de buen corazón, cuya mirada mostraba un cuidado genuino, le dio una sensación de propósito. La profunda confianza de estos dos individuos pesaba mucho sobre los hombros de Naruto. Su confianza en él, Naruto, era algo que sentía que difícilmente podría cumplir. Ahora, al presenciar la trágica muerte de sus dos mentores a manos del camino de Eva, Naruto se negó a sucumbir a la conquista. Intensificó su determinación a un grado aún mayor. El fuego dentro de él, encendido por las palabras de Toad Sageshima, ardió con nueva intensidad. La fuerza de voluntad de Naruto alcanzó su cenit, haciendo casi imposible que el camino de Eva reclame la victoria, ya sea física o mentalmente. Al escuchar las palabras de Toad Sageshima, el rostro del camino de Eva cambió abruptamente, una conducta gélida se instaló en sus rasgos. Su palma se extendió hacia Toad Sageshima, mientras lanzaba directamente al Mighty Push hacia ella, comentando con desdén. Toad Sageshima, incapaz de resistir, fue enviado a toda velocidad por el aire. Al presenciar esto, Naruto se enfureció, bastardo, pero antes de que Naruto pudiera terminar su oración, Devapad se giró y extendió su palma hacia él con una escalofriante declaración. Es casi la hora de llevarte. Antes de que el siniestro pronunciamiento pudiera registrarse por completo, la escena fue interrumpida por el sonido de pasos rápidos. De repente apareció una figura aparentemente de la nada, descendiendo del cielo, lo que tomó a todos por sorpresa. Esta entrada repentina e inesperada obligó al camino de Eva a retirarse. Cuando las figuras en el campo se hicieron claras, los ninjas del clan Hyuga no pudieron contener su sorpresa. El grito ahogado colectivo hizo eco, Hinata-sama.
Nadie anticipó que la habitualmente reservada e introvertida, conocida por su timidez, estaría a la altura de las circunstancias contra un adversario tan formidable como Pain, a quien incluso el Hokage luchaba por enfrentar. Sin embargo, aquí estaba Hinata, desprovista de su habitual timidez. La Hinata ante ellos irradiaba ausencia de cobardía. Sus ojos, fijos en Naruto en el suelo, ardían de ira. Ella exclamó con vehemencia. Usar una barra de hierro para sujetar a Naruto, es demasiado, no dejaré que ataques a Naruto otra vez. Si bien Carnes y Demiurge mostraron reacciones limitadas ante este giro inesperado de los acontecimientos, los ninjas de Konoha familiarizados con Hinata quedaron completamente asombrados. Ichigo Hinata, frente al formidable camino de Eva, tomando ella misma la iniciativa. Una noción que desafiaba su comprensión del mundo. Parecía una broma. ¿Fue una broma? ¿Estaban soñando? En medio de la abrumadora presencia del poderoso camino de Eva, el hecho de que Ichigo Hinata hubiera dado un paso adelante voluntariamente se percibió como nada menos que incrédulo. El aire crepitaba de incredulidad mientras los espectadores luchaban por comprender el espectáculo que se desarrollaba. Las acciones de Hinata pusieron patas arriba las mentes de estas personas, dejándolos desconcertados por el giro inesperado de los acontecimientos. Puedo asegurarte que Naruto se encargará de todo. Debes confiar en él y abstenerte de preocuparte excesivamente. Simplemente alivia tus preocupaciones y trata de encontrar alegría en las sorpresas que trae cada día. Las palabras de Carnes hicieron eco de un sentimiento que Tsunade ya había escuchado de él y en el que creía. Esta vez, se mostró reacia a aceptarlo y aceptarlo. Pero los movimientos de Naruto están actualmente restringidos. Hinata, esa joven, está en peligro inmediato. Necesita nuestra ayuda. Carnes, que tiene una idea aproximada de cómo se desarrollará la trama original, permaneció indiferente mientras se reclinaba en una mecedora. Recostado en una mecedora, hablando con casual indiferencia, comentó. Es aceptable e incluso está bien si ella está en peligro. Entonces, ¿qué pasa si encuentra la muerte? A veces, para desbloquear el potencial de un individuo se requiere un bautismo de sangre para fomentar el crecimiento, similar a los ojos del clan Uchiha. Ascender del Sharingan al Mangekyou Sharingan. Tsunade se quedó momentáneamente congelada al escuchar lo que Carnes había dicho. Los ninjas reunidos permanecieron en silencio atónitos mientras absorbían esta respuesta, sus ojos reflejaban la gravedad de la revelación. Parecía que habían desentrañado el misterio que se cernía sobre ellos mientras reconstruían las intenciones de Carnes. Especialmente Kakashi, que ya tenía el Mangekyou Sharingan con él, comprendió las profundas implicaciones contenidas en las palabras de Carnes. Él, más que nadie, entendió el sacrificio que históricamente había hecho el clan Uchiha para desbloquear el poder dentro de sus ojos. Esta comprensión le permite captar las insinuaciones de Carnes. Con mirada perspicaz, reflexionó sobre las intenciones de Carnes. Entonces, ¿estás sugiriendo usar la muerte de Hinata para liberar el verdadero potencial y las habilidades de Naruto? La pregunta quedó flotando en el aire mientras Carnes asintió con complicidad ante esa revelación. Su expresión ni siquiera mostraba una pizca de problema. Hablando casualmente con un aire de tranquila revelación, comentó. Así es, verás, Naruto siendo el Hinchkriki de las 9 colas, tiene habilidades y chakra increíblemente poderosos. Usar la sangre de una joven inocente para despertar su potencial sería sin duda un trato lucrativo para Konoha Village. Un trato que este pueblo no podría rechazar, es un precio barato a pagar por un poder tan grande, ¿no lo crees? Carnes hizo una pausa para lograr efecto antes de continuar, mientras contemplaba las consecuencias. El siguiente paso también podría ser que, cuando crezca por completo, su fuerza sea infinitamente cercana a la de Senju Hashirama. Este será el resultado si alcanza su plena madurez. Las palabras tocaron una fibra sensible entre los ninjas reunidos. Naruto, en su completo crecimiento, pudo alcanzar la fuerza del legendario primer Hokage, Senju Hashirama. Las implicaciones de esta revelación resonaron entre la multitud silenciosa, encendiendo chispas de asombro y anticipación. De ser así, Konoha Village ascendería a un poder y dominio incomparables. Konoha realmente se convertiría en una fuerza imparable. La mera mención del primer Hokage evocaba una profunda sensación de asombro. Algunos ninjas mayores presentes aquí habían visto el poder de Hashirama de primera mano, mientras que otros habían escuchado las historias de su fuerza incomparable de innumerables narradores. Ya sea que fueran testigos de primera mano o contados por otros, la leyenda del dios ninja que podía comandar bestias con cola como simples mascotas cobraba gran importancia.
Realmente era considerado como el dios de Shinbois que controlaba e incluso distribuía bestias con cola entre diferentes aldeas para lograr la paz. Era una leyenda viviente sinónimo de poder. La mera idea de tal poder dejó el aire cargado de anticipación. Sin embargo, las palabras de Carnes, aunque cautivadoras, conllevaban una sutil confusión, no exenta de matices. Sí, un Naruto completamente desarrollado y poderoso podría rivalizar con Senju Hashirama en fuerza, un hecho que era cierto. Sin embargo, la conexión entre la muerte de Hinata y el crecimiento de Naruto no fue tan directa como implicó Carnes. Los dos no estaban inherentemente conectados. Carnes tenía un motivo más allá del mero intercambio de información. Tenía curiosidad por presenciar las reacciones, contemplando la nobleza de estos Konoha Shinobi. Mientras buscaba desentrañar su verdadera naturaleza. ¿Eran tan virtuosos como sugería su imagen exterior? La perspectiva de tener a su disposición una fuerza igual a Senju Hashirama era similar a poseer una bomba nuclear en un mundo sin ese tipo de armamento. Un potencial para gobernar con una sola palabra. Naruto era una fuerza tentadora que potencialmente podría permitirles dominar el mundo entero. El atractivo de un poder casi invencible cobraba gran importancia. La pregunta persistía. ¿Cuántos de ellos podrían resistir la atracción magnética de una tentación tan irresistible? El silencio que siguió fue palpable, roto solo por Tsunade. Después de un largo silencio, Tsunade levantó lentamente la cabeza, su expresión pálida mientras fijaba su mirada en Carnes. Jeje, ¿realmente tienes a Naruto en tan alta estima? ¿Crees que tiene el potencial para alcanzar el nivel de mi abuelo? El dios de los shinobi. Es realmente extraordinario. Sí. Carnes respondió con calma. Entonces, ¿han reflexionado sobre esto detenidamente? Carnes lanzó una mirada intrigada a los ninjas reunidos, y aquellos que se encontraron con sus ojos involuntariamente bajaron la mirada, mientras luchaban con el peso de la propuesta. ¿Sacrificar a Hinata por la perspectiva de un hombre tan poderoso? ¿Podría alguien resistir la tentación? Los corazones de los shinobi de Konoha vacilaron ante el peso de esta decisión, ya que quedaron atrapados en la tumultuosa ola de emociones. Elegir sacrificar a una niña por una potente fuerza de combate fue una decisión mucho más simple, pero simplemente no pudieron tomarla. Elegir dar la vida en cumplimiento del deber era una decisión que muchos tomarían sin pensarlo dos veces. Cuando se trataba de sacrificarse, muchos de los que pensaban bien acerca de su aldea tomarían esa decisión sin dudarlo. Como sabían que sus vidas estaban en sus propias manos y nadie podía rendir cuentas. Sin embargo, sacrificar las vidas de otros, especialmente la hija de un líder de clan, requería un nivel de generosidad que estos ninjas, aunque no eran exactamente modelos de virtud, no estaban dispuestos a exhibir. Tomar tal decisión sobre Hinata estaba fuera del ámbito de sus poderes. Incluso Tsunade, aunque compartía su lucha interna, mostró una determinación decidida que la diferenciaba de otros ninjas presentes aquí. Nuestra aldea no abandonará a ninguno de los nuestros, y mucho menos sacrificará a nadie sin una causa justa. Naruto tiene su propio camino que recorrer, será poderoso por sí solo. Pero Hinata no es una mera mercancía. No es prescindible. Su sacrificio no puede ser en vano. Entendemos tu reticencia a luchar contra tu propio hijo, pero por favor no obstaculices nuestros esfuerzos por rescatar a Hinata. Tsunade miró fijamente a Carnes, su postura inquebrantable y su determinación grabada en sus rasgos. Carnes respondió con una repentina sonrisa, revelando el inesperado desenlace de la situación, una mezcla de imprevisibilidad e irracionalidad. El resultado de esta prueba se desarrolló inesperadamente, revelando no solo una conclusión imprevista sino también el testimonio de un líder racional. A veces, Carnes se sentía como un monstruo, mientras luchaba con una sensación de monstruosidad dentro de sí mismo. Darse cuenta de que la naturaleza humana rara vez resiste pruebas tan rigurosas. Podría empatizar con la lucha interna que Tsunade debió haber enfrentado al tomar esta decisión. A pesar de que Tsunade era una hábil ninja, el manto de Hokage generó una gran cantidad de consideraciones para ella como líder. Claramente, ella no era solo una líder sino también una anciana calificada, que navegaba por el delicado equilibrio entre el deber y la brújula moral. A pesar de su renuencia a ser Hokage, Tsunade realmente ejemplificó las cualidades de un líder experimentado en estas situaciones. En la aldea de Konoha, un voto solemne resonó en el aire. Nunca renunciaremos a nadie que pertenezca a nuestra aldea y nos mantenemos firmes en nuestro compromiso, declaró Tsunade, decidido. Absolutamente no. Carnes replicó desafiante. Será mejor que no interfieras.
Mantenerse al margen de esta, la voz severa de Tsunade cortó la tensión, advirtiendo contra cualquier interferencia. Apretó los puños y la determinación ardía en sus ojos. De lo contrario, te daré una paliza. Advirtió Tsunade, con las mangas arremangadas para revelar unos brazos de loto blanco poderosos, pero algo intimidantes. Su mirada se clavó en Carnes y, a los ojos de los espectadores, sus puños parecían listos para la acción, parecían casi intimidantes. La declaración de Tsunade envió un repentino escalofrío a Demiurge, la ira se dibujó en su rostro normalmente sereno se volvió frío. Si Carnes no le hubiera dirigido una sutil mirada de advertencia, podría haberse encargado de darle una lección a esta anciana aparentemente irrespetuosa e ignorante. El capitán es muy paciente y muy indulgente. Permitir que tal insolencia quede impune. Pensó Demiurge para sí mismo, su insatisfacción evidente mientras contemplaba la extraña dinámica entre Tsunade y Carnes en juego. Pero espera, ella no es de los nuestros. ¿Por qué el capitán tolera su comportamiento? ¿Por qué llegaría a tal punto? Demiurge exclamó en silencio. Mientras su rostro se iluminaba al darse cuenta. Veo. A pesar de su temperamento fogoso, sus habilidades curativas son impresionantes. Un médico cualificado a bordo sería de gran beneficio para todos los miembros de la tripulación. Ese debe ser el plan del capitán, de lo contrario no hay necesidad de perdonar el comportamiento de Tsunade. Al comprender las intenciones tácitas del capitán, Demiurge sintió una oleada de orgullo. Entiendo las intenciones del capitán, continuó Demiurge, con determinación brillando en sus ojos. Yo, Demiurge, soy el subordinado más devoto del capitán. Pero el desafío estaba por delante. Ahora, ¿cómo la reclutamos? La gente en este mundo parece carecer de sentido común, tienen mentes muy extrañas. Es un desafío, reflexionó. Si no fuera por la gran visión de nuestro estimado capitán, no me rendiré fácilmente. La determinación de Demiurge permaneció inquebrantable, alimentada por su lealtad al gran ideal de capitán. Una sutil sonrisa apareció en los labios de Demiurge. Sus ojos brillaban con resolución mientras contemplaba la tarea que tenía entre manos. Mientras tanto, Carnes observó a Demiurge con recelo, reconociendo la expresión que cruzó su rostro. Estaba muy familiarizado con los signos reveladores del extraño proceso de pensamiento de Demiurge. Sabía que las ruedas en la mente de Demiurge estaban girando, probablemente inventando algún plan excéntrico. Sin embargo, Carnes tenía asuntos más urgentes que atender y no podía darse el lujo de insistir en los peculiares procesos de pensamiento de Demiurge, ya que se avecinaban mayores desafíos. Carnes volvió su mirada hacia Tsunade, señalando su puño cerrado. ¿Tienes la intención de golpearme con esos pequeños y débiles puños tuyos? El aire crepitaba con un patrón de tensión que surcaba la frente de Tsunade, un testimonio de las intrincadas emociones que se arremolinaban dentro de ella. A pesar de la apariencia exterior de calma, estaba muy furiosa. Con su arduo trabajo había ascendido al rango de Chunin desde entonces, y nadie se atrevía a subestimar el poder detrás de sus puños. Ninguno se atrevió a menospreciar el poder de sus puños, a pesar de su innegable potencia. Un golpe de Tsunade podría causar daños insoportables. No importa cuán formidable sea la fuerza de uno, un golpe de ella garantizaba ser aplastante. Sin embargo, aquí estaba el exasperante hombre frente a ella, descartando su formidable poder y declarando audazmente que sus puños eran débiles. Audazmente los etiquetó como pequeños puños débiles. Fue un insulto absoluto y Tsunade no podía dejarlo pasar. ¿Por qué? ¿Estás seguro de que deseas probarlo? La voz de Tsunade tenía un tono tenso, una severa advertencia contra la subestimación. No me subestimes, Carnes. Ella respondió, su expresión endureciéndose. Tsunade adoptó una expresión severa, una conducta que infundió miedo en los corazones de los shinobis de Konoha. Esta expresión, presenciada muchas veces antes, a menudo presagiaba problemas inminentes, era una señal siniestra para muchos. Si su estimado Hokage tenía esa expresión, alguien estaba destinado a enfrentar las consecuencias, especialmente si había dinero de por medio. Lo habían visto antes, y cualquiera que recibiera su ira sin duda sufriría, especialmente después de que ella perdiera una apuesta, algo con lo que todos estaban muy familiarizados. Carnes, sin embargo, no pareció inmutarse. Más que intimidación, su expresión severa le pareció extrañamente entrañable. Chicos, si les gusta esta historia, denle algunas piedras de poder y reseñas. Patreon.com/Anfractuous. Si disfrutan esta historia, pueden apoyarme en Patreon y obtener acceso a los capítulos avanzados.
Capítulo 209. Capítulo 209. En un escenario hipotético en el que Tsunade realmente podría hacerle daño, los aparentemente insignificantes Camino de Bainagato serían derrotados sin esfuerzo por ella. En algunos casos, el poder trasciende las fronteras convencionales. El poder, pensaba, tenía la capacidad de hacer añicos todas las leyes. Si hubiera un golpe que pudiera lastimar a Carnes, entonces ciertamente tendría la fuerza para romper el poder de Almighty Push y Universal Pull muy fácilmente. Observando atentamente a Tsunade, Carnes habló a la ligera, sus palabras conllevaban un desafío sutil. Pareces tener confianza ciega en tu propia fuerza. Si ese es el caso, ¿qué tal si hacemos una pequeña apuesta? Dentro de esa propuesta, una palabra particularmente sensible permaneció, causando que los ninjas de Konoha se tensaran instintivamente. La palabra apuesta flotaba en el aire, un disparador sensible para los ninjas de Konoha. Su Hokage poseía una notoria inclinación a apostar con apuestas tan altas como la vida misma, un rasgo muy conocido entre sus filas. La tensión en la habitación aumentó y, a pesar de la expectativa, sabían que Tsunade no sería capaz de resistirse. Sin embargo, tenía fama de perder todas las apuestas. Entonces, cuando Carnes propuso la apuesta, la anticipación se extendió entre los espectadores. Esperaban que Tsunade mostrara su verdadera forma y aceptara la apuesta, a pesar de que la historia demostró que ella constantemente emergía del lado perdedor de tales apuestas. Como era de esperar, la conducta de Tsunade se transformó al escuchar la propuesta de Carnes. Era como si le inyectaran una droga de alto octanaje en las venas, vigorizándola. Se lamió los labios, lista para cualquier apuesta que le esperaba. Una manifestación sutil pero reveladora del júbilo que acompañaba la perspectiva de un desafío. ¿Te atreves a hacer una apuesta conmigo? Carnes lo desafió con una sonrisa y un brillo de confianza en sus ojos. Vamos, ¿cuál es la apuesta? La respuesta de Tsunade fue una sonrisa indiferente. Su respuesta no sorprendió a los ninjas de Konoha Village. Simplemente esperaban que Carnes mostrara algo de misericordia, rezando para que lo que estaba en juego no alcanzara alturas insoportables. En cuanto a la posibilidad de que su propio Hokage ganara, bueno, esa idea ni siquiera se les había pasado por la cabeza. ¿Realmente podría ganar esto? La idea de que Tsunade saliera victorioso en una apuesta era casi inconcebible para ellos. ¿Era todavía digna del título de Hokage? Carnes, muy consciente del temperamento feroz de Tsunade, propuso una apuesta en su contra. Él astutamente propuso un desafío basado en su supuesta confianza en sus puños. Habló mientras señalaba con confianza su pecho. ¿Tienes demasiada confianza en tus puños, en tu destreza con los golpes, no? Carnes se reclinó y se cruzó de brazos. Siempre y cuando consigas hacerme daño. Incluso si es un simple rasguño, una herida leve que rompe la piel, igual ganas. ¿Qué dices? ¿Aún puedes demostrar tu fuerza? Propuso Carnes, con una sonrisa traviesa jugando en sus labios. La audacia de su sugerencia provocó conmoción en la reunión. En el momento en que Carnes lanzó esta bomba, la escena estalló en el caos. Tsunade, junto con los otros ninjas presentes, se quedaron estupefactos. Nunca en sus sueños más locos habían imaginado que Carnes sugeriría una apuesta tan audaz. Sin duda, reconocieron la fortaleza de Carnes. En una batalla seria, es posible que Tsunade no sobreviva ni siquiera un solo asalto contra él. El problema en cuestión, sin embargo, era que Carnes ahora estaba allí, invitando a Tsunade a golpearlo, no una, sino tres. La gravedad de la situación pesaba mucho en las mentes de los shinobi de Konoha. El puño de su Hokage era una fuerza a tener en cuenta. Letal, capaz de acabar con vidas de un solo golpe. ¿Qué tan poderoso fue el golpe de su Hokage? Estos ninjas estaban muy conscientes. En una batalla genuina, un solo golpe podría herir fatalmente a una persona. Ser asesinado directamente frente a un Tsunade serio no estaba más allá de lo posible. Los términos de la apuesta les hacían girar la cabeza. Si simplemente lograran causarle dolor o romperle la piel, la victoria sería suya. 3 golpes y la condición para la victoria. Si la piel se desgarraba y le dolía, Tsunade saldría triunfante. Estos creyentes en Konoha Shinobi de repente se encontraron contemplando lo impensable. Quizás su Hokage pueda romper las expectativas y salir triunfante en esta audaz apuesta contra Carnes. La perspectiva, inicialmente descartada como absurda, ahora persistía como una posibilidad tentadora en la mente de los espectadores. Tsunade se encontró con la guardia baja por la propuesta y no pudo ocultar su sorpresa mientras procesaba la inesperada propuesta. Su rostro pasó del leve asombro a una actitud severa.
Sus instintos Hokage se activaron y su sorpresa inicial rápidamente se transformó en una conducta más seria. Procedió con cautela, consciente de que cualquier acuerdo debe alinearse con los principios de Konoha Village. Con tono cauteloso, preguntó sobre los términos de la apuesta. ¿Cuál es la apuesta? Le preguntó a Carnes, con un tono mezclado con una pizca de sospecha. Dada la naturaleza delicada de los asuntos que podrían ir en contra de la filosofía central de Konoha, Tsunade actuó con cuidado, plenamente consciente de las posibles consecuencias. En sus palabras persistía un sentido de responsabilidad por su aldea, cautelosa ante cualquier término que pudiera comprometer su integridad. Carnes no perdió tiempo en ir directo al grano y sin inmutarse dejó claras sus intenciones. Si gano, te quiero a ti, el peso de las palabras de Carnes flotaron en el aire, provocando un silencio momentáneo sobre la escena. Mientras Carnes exponía sus condiciones, la expresión de Tsunade pasó de la sorpresa a un sonrojo de vergüenza. Y que Konoha se mantenga al margen de la pelea entre Naruto y Pain. Tsunade estaba un poco tranquila después de escuchar la segunda mitad de la propuesta de Carnes. Y los ninjas de Konoha reunidos allí mostraron un espectro de expresiones de perplejidad, lidiando con las implicaciones de la propuesta de Carnes. Al principio, la mera idea de ofrecer el Hokage como apuesta levantó las cejas, dejando a todos en shock y provocó murmullos entre los espectadores. ¿Qué quiso decir Carnes con tal exigencia? El aire se espesó con incertidumbre e incredulidad. Sin embargo, el alivio los invadió cuando Carnes continuó con la segunda mitad de su propuesta, añadiendo una apariencia de normalidad a la situación. La conmoción inicial comenzó a disminuir a medida que los individuos reunidos procesaban la totalidad de su declaración. Tsunade, aunque todavía desconcertada, ahora tenía una comprensión más clara de los términos. La tensión en el aire persistía, pero al menos la apuesta ahora tenía un contexto más comprensible. Kakashi no pudo deshacerse de la persistente sensación de decepción que se instaló dentro de él. Él también experimentó un torbellino de emociones. La audaz declaración de Carnes desencadenó pensamientos pervertidos en su mente, haciendo que su mente corriera con asociaciones dudosas. Sin embargo, la última parte de la propuesta de Carnes proporcionó una apariencia de normalidad, dejando a Kakashi un poco decepcionado. Las emociones surgieron dentro de él, solo para desinflarse inmediatamente cuando observó cómo se desarrollaba la escena. Carnes, aparentemente disfrutando del revuelo que había causado, mantuvo una sonrisa serena. ¿Qué estás haciendo? ¿Es esto realmente todo? ¿No puedes al menos poner un poco de esfuerzo cuando hablas? Pensé que tenías algo impactante que decir. Kakashi murmuró en voz baja, esperando una apuesta más interesante. Tsunade le lanzó una mirada feroz, reconociendo la provocación deliberada, pero sin encontrar fallas en los términos generales, solo porque fue Carnes quien lo dijo, no otra persona. Eso la dejó incómoda, sentimiento que reconoció a regañadientes. Bien, entonces si pierdes, ¿cuál es la apuesta? ¿Qué obtendré? Preguntó Tsunade, todavía dándole a Carnes una mirada penetrante, su voz goteaba con una mezcla de escepticismo y anticipación. Carnes, con una sutil sonrisa en los labios, se puso de pie lentamente. No perderé. Tus pequeños y débiles golpes no pueden derrotarme. En el mejor de los casos, podrían darme un masaje decente, que definitivamente necesito. La audacia en la declaración de Carnes instantáneamente molestó a Tsunade. Carnes, me estás subestimando demasiado. Será mejor que puedas recibir 3 de mis golpes ileso, y seguramente no me contendré ni seré suave contigo. La determinación alimentó sus palabras mientras agregaba. Y si pierdo, te dejaré, si pierdo, haré lo que me pidas y cumpliré cualquier petición que tengas. Sin inmutarse, Carnes continuó las palabras de Tsunade. Entonces, terminemos con esto. No puedo esperar por ese masaje que me prometiste, Tsunade, agregó. Tsunade, ahora completamente sin aliento, miró a Carnes. Tsunade estaba furioso, contemplando ya la petición más embarazosa para imponerle a Carnes, la retribución perfecta por su arrogancia. Estaba decidida a enseñarle una lección que no olvidaría pronto. Incluso los ninjas de Konoha Village se sintieron atraídos por el inminente enfrentamiento, con los ojos fijos en el drama que se desarrollaba. Una anticipación colectiva llenó el aire. ¿Estás listo? Cuestionó Tsunade. Por supuesto, respondió Carnes con indiferencia. ¿Pero necesitas tiempo adicional para potenciar tu ataque? Sabes que si quieres, te lo puedo dar. Carnes comentó, su comportamiento perezoso provocó un tic en Tsunade. La frustración de Tsunade alcanzó su punto máximo.
Sus puños se apretaron cuando estaba a punto de desatar un poderoso golpe. Apretando los puños, estalló. Vete al infierno, bastardo. El impacto del puño de Tsunade fue nada menos que espectacular, asemejándose a una bala de cañón que se estrelló contra el pecho de Carnes con un ruido sordo. El aire a su alrededor vibró y todos contuvieron la respiración. Sin embargo, Carnes se mantuvo imperturbable, un testimonio de su resistencia, lo que provocó murmullos entre los espectadores. La ira de Tsunade irradiaba como una nube tormentosa. ¿Está Tsunade-sama realmente tan furioso? ¿Por qué lo golpeó tan fuerte? ¿Lo golpeó con tanta fuerza? Carnes-sama no será asesinado a golpes, ¿verdad? Especuló un ninja. Probablemente no. Tal vez Carnes-sama podría haber usado el jutsu de reemplazo de cuerpo, sugirió otro ninja. ¿Pero no es eso una violación de las reglas? Cuestionó otro. Sí, si usa jutsu de reemplazo de cuerpo, ¿cuál es el punto de esta apuesta? Alguien intervino. Bueno, no lo sé. Sigamos mirando, fue la respuesta indiferente. Los ninjas de Konoha vibraban con anticipación y especulación, con los ojos fijos en Carnes en la arena. Incluso la propia Tsunade sintió un toque de incertidumbre e inquietud. ¿Mi golpe fue demasiado poderoso? ¿Carnes tuvo un solo disparo? Eso no es lo que quería hacer. ¿Podría haber sido realmente fatal, acabar con él de un solo golpe? ¿Carnes se desmayó de pie debido al dolor? Ella reflexionó. Su molestia por las burlas de Carnes había alimentado el golpe, pero no había tenido la intención de causar daño hasta ese punto. Si bien todos reconocieron la fuerza de Carnes, eso no lo hizo inmune a la muerte. Incluso los más poderosos podrían enfrentar peligros inesperados. Mientras Tsunade reflexionaba sobre esto, una sensación de nerviosismo se apoderó de Tsunade, contemplando las consecuencias de su poderoso golpe. Cuando estaba a punto de acercarse y comprobar cómo estaba Carnes. Carnes, con expresión perpleja, finalmente abrió los ojos y habló. Terminaste tu primer golpe. Sorprendentemente, no sentí nada. El masaje no estuvo a la altura, ¿quieres intentarlo de nuevo, Tsunade? Pero en realidad, en el momento en que Tsunade lanzó su puño, Carnes usó armamentaki sobre su pecho, protegiéndolo por completo. Con su dominio del armamentaki, incluso los cortes de espadachines experimentados podrían bloquearse fácilmente, y mucho menos el puño de Tsunade. Su golpe, por formidable que fuera, no pudo romper su defensa. Ese golpe pudo haber destrozado defensas menores, pero contra Carnes no hizo nada. Y aún así la crisis que se cernía sobre la aldea de Konoha era inminente. Levantó sus puños de hierro en preparación para un contraataque, desafiando a cualquiera a intervenir y probarlo por sí mismo. El desafío que lanzó Tsunade estaba destinado al fracaso, al menos contra Carnes. Sin embargo, contra otro oponente además de Carnes, el resultado podría no ser tan indulgente. Tal vez un solo golpe de Tsunade podría hacerlos tambalearse. Mientras se desarrollaba el espectáculo, todo el pueblo observó con asombro, presenciando el enfrentamiento entre Tsunade y Carnes. Carnes ladeó la cabeza y una leve sonrisa apareció en sus labios. Ah, esto no se sintió bien. Solo puedo dar 0 puntos por su servicio de masaje, Okage-sama. ¿Te saltaste el almuerzo hoy? Bromeó. Sin embargo, Carnes estaba al tanto de la situación, pero aún así decidió hacer una broma. Tsunade al escuchar esto permaneció en silencio, su rostro mostraba un poco de ira. Su comportamiento se asemeja al de una tigresa enfurecida. Nadie podía predecir qué movimiento podría hacer en el momento siguiente. Era un misterio impredecible. Sin embargo, mientras los ninjas de Konoha observaban las acciones de su Hokage, no pudieron evitar sentir una inquietud peculiar, una expresión extraña se deslizó por sus rostros. Si bien no hay nada inherentemente malo en las palabras de Tsunade, hay una atmósfera inquietante inherente que persiste en la habitación. Es como si hubieran presenciado un escenario similar cuando el cónyuge de alguien hace alarde de su autoridad. La mayoría de ellos no pudieron evitar recordar el momento en que su esposa hizo alarde de sus poderes. Al presenciar a Tsunade, a punto de estallar de vergüenza y frustración, Carnes optó por evitar la confrontación y decidió no discutir con ella. A veces, como hombre, es más sabio permanecer en silencio en algunas situaciones, aunque eso signifique soportar un poco de sufrimiento. Pero incluso entonces, todavía quería hacerla enojar, así que ignoró todo lo que habló con aire de suficiencia, burlándose de Tsunade. Okage-sama, ¿te saltaste el almuerzo hoy? Okage-sama, ¿te saltaste el almuerzo hoy? Carnes dijo en broma con una sonrisa juguetona dirigida a Tsunade.
El comentario fue como presionar el botón de su ira directamente en medio de la escena, causando que todos se pusieran tensos. La habitación quedó en silencio, todos congelados en su lugar. La atmósfera cambió abruptamente, como si Carnes hubiera desatado un jutsu inesperado. No había ningún sentido de respeto. Esto fue más que insultante. La pequeña preocupación y tensión que acababa de comenzar a acumularse en el corazón de Tsunade se disipó por completo debido a las penetrantes palabras de Carnes, que apuñalaron directamente su corazón. Tsunade apretó los puños, su rostro enrojecido con una mezcla de frustración e ira. «Bastardo, te voy a dar una paliza», declaró Tsunade con vehemencia, levantando su puño y apuntándolo directamente al pecho de Carnes. Sin embargo, esta todavía era una reacción esperada de ella. El comentario inicial de Carnes ciertamente había irritado a Tsunade y provocado ira en ella, pero todavía estaba dentro de límites manejables. Cuando Tsunade lanzó el primer golpe, quedó un atisbo de vacilación y la fuerza aplicada fue de alrededor del 70% al 80%. Ella pensó que esto era suficiente para darle una lección a Carnes. Sin embargo, el segundo golpe fue diferente. Tsunade no pudo contenerse esta vez. Sus puños golpearon a Carnes casi inconscientemente, esta vez aumentó la fuerza de su golpe. El impacto produjo un estruendo resonante, un sonido sordo y penetrante que resonó en la habitación. El aire circundante pareció distorsionarse con la fuerza de la colisión. En la azotea del edificio Hokage, otros ninjas podían sentir una leve brisa rozando sus rostros. Fue una pura colisión cuerpo a cuerpo, sin ningún ninjutsu. Los espectadores no podían imaginar lo que sucedería si recibieran tal golpe. La idea de ser pulverizados hasta convertirlos en un pastel de carne cruzó por sus mentes. El segundo golpe de Tsunade demostró una fuerza más allá de su comprensión, fue innegablemente aterrador. Incluso un especialista en taijutsu tendría dificultades para enfrentarse a semejante poder. La fragilidad del cuerpo humano se hizo evidente. Sin embargo, estos ninjas de Konoha no se daban cuenta del hecho de que ahora había algunos individuos en este mundo capaces de templar sus cuerpos con más dureza que el acero. Permanecieron ignorantes de conceptos como Haki, que podría aumentar significativamente la defensa y el poder de ataque. Si bien el mundo de Naruto tenía principios similares, los efectos no fueron tan exagerados. Tenían su propia versión de esto. Una apariencia de ninjutsu con efectos similares, aunque no iguales. Cuando el Hokage desató su fuerte golpe, los ninjas de Konoha no se atrevieron a mirar a Carnes a los ojos. Temerosos de presenciar un desenlace espantoso, desviaron la mirada, anticipando las consecuencias del poderoso golpe de Tsunade, pero se mostraron reacios a verlo. Sin embargo, Carnes se mantuvo firme y su imponente figura aparentemente no se vio afectada por el implacable aluvión de golpes. Había un aire de resistencia en él, y parecía inquietantemente sin cambios desde que recibió el primer golpe. Se mantuvo firme, con una conducta estoica que enmascaró cualquier signo de desgaste de la confrontación inicial. Bueno, esto de alguna manera puede calificarse como un puñetazo, comentó Carnes con una actitud casual. Sin embargo, se queda corto, está lejos de ser suficiente. Continuó, su tono lleno de provocación. ¿Por qué no usar tu chakra, desatar ese extraño poder tuyo? ¿Quizás tienes miedo de hacerme daño? ¿Es el miedo a causar daño lo que te frena? No te preocupes, tus débiles golpes no me dejarán marca, no representan ninguna amenaza para mí. Se burló, con una sonrisa maliciosa jugando en sus labios. Ahora solo queda un golpe, declaró, intensificando el suspenso. Si retienes todas tus fuerzas, tu apuesta estará al borde de la derrota. Podrías perder la apuesta, Tsunade. Carnes persistió en pinchar a Tsunade con sus palabras, con un brillo travieso en sus ojos. Su comportamiento juguetón fue como un condimento, añadiendo un sabor único a su aventura en este mundo. Como acababa de llegar, buscó divertirse un poco con la experiencia durante su breve estancia aquí. Sin embargo, Tsunade se mantuvo decidida, imperturbable ante los intentos de Carnes de provocarla. Comprendió que confiar únicamente en su destreza física podría no ser suficiente para sacudir al formidable oponente que tenía ante ella, especialmente considerando lo que estaba en juego en esta apuesta. Lo que estaba en juego en esta apuesta estaba estrechamente ligado a sus acciones. Esto no fue solo una apuesta. Era una apuesta que involucraba la vida misma de Hinata. La gravedad de la situación se cernía sobre ella. Porque ella había jugado con la vida de Hinata. Si Tsunade salía victorioso, la euforia se apoderaría de las filas, asegurando la seguridad de Hinata y Naruto.
Se imaginó a sí misma diciéndole a Carnes que interviniera, rescatando a Hinata y Naruto mientras despachaba rápidamente a Pain, el intruso. Prometió un resultado que dejaría a todos contentos. Sin embargo, la sombra de la derrota proyectaba una perspectiva desalentadora. Tsunade se enfrentó a la inquietante realidad de que perder significaba enfrentarse al destino de Hinata, un dilema que se extendía al escrutinio de la familia Hyuga dentro de la aldea. Tsunade no podía imaginar cómo enfrentaría a Hinata. Ni cómo se enfrentaría al clan Hyuga dentro de la aldea. El impacto de sus decisiones quedó claro a través de su expresión. El peso de la situación se grabó en el rostro de Tsunade, reflejando la preocupación compartida por varios ninjas Hyuga que habían observado atentamente los acontecimientos que se desarrollaban. Podían sentir la gravedad de su lucha interna y las complejas emociones entrelazadas con el resultado inminente. De repente, un anciano del clan Hyuga dio un paso adelante, su tono estaba lleno de solemnidad. Tsunade-sama, confiamos en sus habilidades y fuerza. Sin duda saldrá victorioso de esta apuesta. Por favor hágalo. La súplica resonó en el aire. Debes suceder a Okage-sama, instó otro, haciéndose eco del sentimiento. En medio de este estímulo, el peso de las expectativas del clan Hyuga cayó sobre Tsunade. A pesar de su aparente falta de presión, bajo la superficie, eran muy conscientes de que cualquier súplica o garantía ahora no tenía influencia. Dentro del clan Hyuga, hubo un reconocimiento sutil de que las palabras por sí solas no podían alterar el curso de los acontecimientos. La suerte estaba echada y la posibilidad de cancelar la apuesta estaba fuera de discusión. Ahora ya no había vuelta atrás. Sin embargo, en el fondo de sus corazones comprendieron la inutilidad de sus palabras. A pesar de la aparente falta de presión por parte de la familia Hyuga, persistió un entendimiento silencioso. Eran muy conscientes de que cualquier intento de influir en el resultado ahora sería inútil. Incluso si albergaban pensamientos de subterfugio, la imponente figura que estaba frente a ellos hacía que tales intentos fueran inútiles. Jugar con la idea del engaño solo podría conducir al detrimento de su Hokage. Tal vez, temían, incluso arrastraría a toda la aldea al peligro. El clan Hyuga se vio relegado al papel de espectadores, resignados a poner sus esperanzas en las proezas de su Hokage. Mientras el clan Hyuga recurrió a la oración, con sus esperanzas puestas en la destreza de Tsunade, el arrepentimiento se deslizó sutilmente en sus propios pensamientos. Al mismo tiempo, Tsunade luchó con una punzada de arrepentimiento. La decisión impulsiva que la llevó a aceptar la apuesta ahora se manifestaba como un peso sobre sus hombros. La gravedad de la situación había superado el punto de no retorno y los arrepentimientos se cernían sobre ella como un espectro. ¿Por qué, reflexionó, había sucumbido? ¿Por qué sucumbía a esa decisión impulsiva? Tsunade reflexionó, examinando las circunstancias que la habían llevado a este punto. La apuesta se había convertido en una situación inmanejable. El arrepentimiento grabado en sus rasgos delataba el reconocimiento de que montar el tigre del destino se había convertido en una tarea ardua. No sería del todo justo etiquetar la elección de Tsunade como mera impulsividad. Cuando Carnes propuso la apuesta, una corriente subterránea de inquietud se agitó entre las filas de los ninjas de Konoha, incluido el venerable clan Hyuga. La oferta de Carnes era innegablemente sustancial y ofrecía una zanahoria que podía coaccionar incluso al ninja más decidido. Era innegablemente atractivo y presentaba una oportunidad para que Tsunade saliera triunfante. Incluso el Hyuga, típicamente reservado, no pudo sofocar por completo los atisbos de ambición. La propuesta de Carnes cobraba gran importancia, aparentemente demasiado grandiosa para descartarla. Las posibles recompensas por el éxito tenían el poder de obligar a cada ninja de Konoha a un acuerdo que no podían rechazar. Ellos también creían que lo que estaba en juego estaba a favor de Tsunade. Carnes, en ese contexto, ejerció una influencia que se extendió más allá de lo común. Los términos de la apuesta esencialmente vinculaban a Konoha a una solución para la crisis inminente. El consenso tácito entre la comunidad ninja hizo que la apuesta fuera un resultado casi inevitable. Sin embargo, ahora, con la presión aumentando y las consecuencias en desarrollo, el arrepentimiento carcomía a Tsunade. La magnitud de la influencia de Carnes cobraba gran importancia y el peso de la crisis inminente recaía directamente sobre sus hombros. La seguridad del pueblo pendía de un hilo, ligada a una apuesta que, en retrospectiva, parecía a la vez audaz e inevitable. El destino de toda la aldea descansaba sobre sus hombros, y el arrepentimiento que le susurraba al oído no era simplemente un lamento personal sino un eco de la elección de todos que los había llevado a esta situación. La decisión colectiva tomada en ese momento resonó en el presente.
Todos dejaron a Tsunade sola para enfrentar las repercusiones de una apuesta que había superado el nivel de riesgo adecuado para ella. Mientras lidiaba sola con las consecuencias, el peso de las decisiones colectivas la presionaba pesadamente. Tsunade dio un paso atrás, contemplando la propuesta de apuesta de Carnes. El peso de la decisión la presionaba mientras consideraba los posibles resultados. Si salía victoriosa, Carnes sin duda se vería obligada a ayudarlos, especialmente en la peligrosa misión de rescatar a Hinata. Había mucho en juego y el éxito estaba lejos de estar garantizado. Y las perspectivas de una operación de rescate exitosa, sin embargo, siguen siendo inciertas. Aceptar la apuesta de Carnes surgió como un movimiento calculado y pragmático para salvar tanto a Hinata como a Naruto. Los demás inicialmente no habían visto este ángulo, y ahora se encontraban en la situación actual, una situación en la que tenían que hacerse daño unos a otros o simplemente arañar la superficie. Sin embargo, en la complejidad del momento, ninguno de ellos había previsto las circunstancias actuales. La apuesta parecía casi trivial, como un juego jugado por ninjas de Konoha, tratándolo a la ligera sin contemplar el potencial fracaso que ahora se cernía sobre ellos. No anticiparon que los poderes más formidables de su venerado Hokage-sama resultarían ineficaces contra el hombre que tenían delante. Fue un giro inesperado de los acontecimientos que los dejó incapaces de obtener ninguna ventaja de Carnes, quien se mantuvo decidido e inflexible. El fracaso les era inconcebible y ni siquiera se les había pasado por la cabeza. Tsunade, mirando a Carnes con una mezcla de frustración y determinación, su comportamiento relajado solo intensificaba su resolución, transmitió su intención. Esta vez usaré mis poderes sin restricciones. Será mejor que te lo tomes en serio, ya que no me contendré más. De lo contrario, puedes morir. Su misterioso poder, una manifestación de la manipulación de chakra, iba más allá de la mera fuerza física. Con él, podía romper muros de piedra sin esfuerzo, mostrando un asombroso estallido de fuerza que desafiaba la norma. Sin embargo, Carnes, conocedora de sus habilidades, descartó la amenaza con un gesto casual. No te preocupes por mi seguridad, replicó, manteniendo su comportamiento indiferente. Lo diré de nuevo. Tu pequeño puño no puede darme más que un suave masaje. No puede infligir ningún daño real. No puede lastimarme. Debo admitir, continuó con una sonrisa maliciosa, te ves lindo cuando estás enojado. Una sonrisa burlona adornaba su rostro, provocando aún más la vergüenza, la irritación y una creciente sensación de urgencia de Tsunade. Tsunade replicó, una mezcla de vergüenza, molestia y un toque de ansiedad por haber sido objeto de burla por parte de Carnes. No me contendré, no esta vez, declaró con fiereza. Esto es para Hinata y todo el pueblo. Con esas palabras, el chakra de Tsunade se condensó rápidamente en su puño, creando una fuerza formidable que esparció hojas por el suelo. La atmósfera a su alrededor cambió mientras el inminente choque flotaba en el aire, la intensidad del momento alcanzó su cenit. En un abrir y cerrar de ojos, Tsunade lanzó un grito decidido, canalizando chakra en su puño cerrado. Con chakra envolviendo su puño, golpeó hacia abajo, apuntando un golpe contundente directamente al pecho de Carnes. El choque era inminente. Todos los ninja presentes contuvieron la respiración, con la mirada colectiva fija en el impactante golpe de Tsunade. Incluso Kakashi se levantó la venda de los ojos, buscando una visión más clara del momento crucial, un testimonio de la gravedad del momento. No se puede exagerar la importancia de este golpe. Tenía el potencial de determinar el destino de su aldea, y la resolución de su crisis inminente estaba en juego. Una huelga exitosa, incluso si simplemente rozaba a Carnes, prometía una solución perfecta para todos sus problemas. Un ruido sordo y resonante resonó en el aire cuando el contundente impacto desató una onda de choque explosiva. Las sillas detrás de Carnes volaron y todo el edificio del Hokage pareció temblar violentamente, el aire se cargó con la presencia persistente del chakra desatado. Luego, después de un momento que pareció una eternidad, la tranquilidad volvió a la escena. Tan rápidamente como estalló el caos, la calma se apoderó de todos. Tsunade jadeaba pesadamente, sus manos, que habían desatado el aterrador poder, todavía estaban presionadas contra el pecho de Carnes. Carnes, sin embargo, se mantuvo firme, manteniendo su estoica compostura, mientras una leve sonrisa aparecía en su rostro. Las miradas de todos los ninjas reunidos, sin embargo, no mostraron signos de vacilación. Fijados en el pecho de Carnes, observaron atentamente cómo Tsunade gradualmente retraía su puño.
Su esperanza de infligir daño a Carnes ahora se había disipado por completo, pero actualmente se aferraban al deseo de que este golpe, al menos, hubiera dejado una marca. Pero incluso un rasguño parecía una tarea insuperable. Sin embargo, cuando Tsunade retiró completamente sus ojos muy abiertos delataron su sorpresa y una exclamación involuntaria se escapó de sus labios. Aún no hay daño, ni siquiera un rasguño, el grito ahogado colectivo resonó en el aire, mezclándose con la incredulidad que flotaba en la atmósfera. Este es todo el poder de Tsunade-sama. Es imposible que un ninja lo bloquee y salga ileso. Debe haber un límite para bromear. La exclamación atravesó el atónito silencio, un reflejo del desconcierto que se apoderó de los ninjas de Konoha. Sus ojos entrenados no podían reconciliar la realidad que tenían ante ellos. Esto no fue solo una hazaña ordinaria. Fue una manifestación del pleno poder de Tsunade. La idea de que un simple mortal pudiera resistir ileso a semejante fuerza desafiaba las leyes de su mundo ninja. Tenía que ser una broma, el límite de alguna broma cósmica que no podían comprender. Carnes-san es un monstruo. La conmoción resonó en la cognición de los ninjas de Konoha, destruyendo por completo sus nociones preconcebidas y sus simples visiones del mundo. En su visión simplista del mundo, la existencia de una fuerza tan indomable se consideraba imposible. Un ser con un físico que superaba al propio acero era inconcebible. Sin embargo, no fue solo el poder físico de Carnes lo que jugó un papel en este espectáculo. Este fue el resultado de proteger su cuerpo con armamentaje, una idea que trascendió los límites de la defensa convencional de este mundo. Naturalmente, sus defensas eran extraordinarias, casi impenetrables, ya que su haki era el más fuerte en el mundo de One Piece. Se podría argumentar que en el mundo actual de Naruto, ningún individuo o técnica poseía la capacidad de violar una protección tan impermeable. Incluso el legendario Midguri, sacrificando su propia vida para abrir las 8 puertas, podría, en el mejor de los casos, hacer mella en la defensa, apenas. Pero Carnes aún saldría ileso de esa batalla. Cuando Tsunade retiró su puño, se encontró congelada en su lugar. Mientras luchaba con la comprensión de que su extraordinaria fuerza se había vuelto completamente inútil contra el hombre que estaba frente a ella. No podía infligir daño al hombre que tenía delante. Ella hizo todo eso, pero ni siquiera un rasguño en la piel lo demostró. Carnes observó a Tsunade con gran interés, un rastro de diversión y tono juguetón en su voz. Ya te lo dije, tus puñitos solo sirven para darme un buen masaje. Pero todavía no me crees. Una vez más, has perdido una apuesta. Tsunade escuchó sus palabras y silenciosamente bajó la cabeza. Sí, efectivamente había vuelto a perder la apuesta. Pero esta vez, lo que estaba en juego era la última esperanza de supervivencia de Hinata. En ese momento, una niebla de arrepentimiento nubló los ojos de Tsunade. Carnes, al ver a Tsunade al borde de las lágrimas, sintió una punzada de malestar e inquietud. Quizás había superado demasiado los límites y esta vez había jugado demasiado. Pero no podía entender por qué Tsunade actuaba así. Carnes no tenía la intención de involucrarse emocionalmente con Tsunade y tomarse las cosas en serio con ella. Su objetivo principal era disfrutar de esta escapada en el mundo de Naruto. Sin embargo, a medida que se desarrolló la situación, Tsunade se encontró al borde de las lágrimas. Y Carnes, a pesar de su comportamiento típicamente sereno, sintió un atisbo de incomodidad al encontrarse en una posición incómoda. Al estar acostumbrado a puestos de alto rango y haber estado inactivo durante un período prolongado, Carnes no era particularmente experto en ofrecer consuelo. Después de una breve contemplación, decidió hablar, aunque sus palabras carecieron del toque suave que uno esperaría en un momento reconfortante. Sus intentos de consolar a Tsunade fueron, por decirlo suavemente, deficientes. Después de un breve momento de contemplación, Carnes finalmente habló, su tono más desdeñoso que consolador. Vamos, es solo una apuesta perdida. No hay necesidad de pensar en ello. Comentó con indiferencia. Y seguramente no hay necesidad de armar un gran escándalo. Perder 1 o 2 partidos le pasa a todo el mundo. Acostúmbrese a ello. No piense demasiado en ello. Carnes, no conocido por sus habilidades reconfortantes, sin querer transmitió más un tono desdeñoso que de consuelo, rayando en el sarcasmo. Carnes, carente de delicadeza al ofrecer consuelo, sin querer sonó más como si se estuviera burlando de Tsunade en lugar de brindar consuelo. Esto solo intensificó el malestar de Tsunade, y las lágrimas que había estado conteniendo después de perder otra apuesta comenzaron a fluir libremente. Impulsada por la frustración, Tsunade exclamó. Tú, bastardo insoportable.
te desafiaré otra vez. La voz de Tsunade, llena de ira, resonó mientras se abalanzaba sobre Carnes, pareciéndose más a una aldeana feroz del campo que al estimado Hokage que alguna vez fue. Estaba muy lejos del comportamiento digno que uno esperaba de un Hokage de la aldea de Konoha. Sin embargo, no fue del todo culpa de Tsunade. Las payasadas anteriores de Carnes habían sido divertidas, pero ahora él la había derrotado directamente. Anteriormente, Carnes se había comportado de manera juguetona durante sus esfuerzos anteriores, y ahora Tsunade se había enfrentado a una derrota directa por su parte. Habiendo tenido éxito como Hokage, Tsunade sintió una carga inmensa. La presión de ser Hokage pesaba mucho sobre sus hombros. La reciente invasión organizada por Pain había llevado a la aldea de Konoha a una agitación sin precedentes. Y a pesar de ser la Hokage, se encontró incapaz de detener el ataque de Pain, lo que la llevó a un profundo sentimiento de frustración. Este fracaso pesó mucho sobre ella, y cuando Carnes finalmente intervino y hizo retroceder a Pain, se sintió muy feliz, pero ese alivio duró poco. Ya que no había garantía de que Pain no regresara para vengarse. Incluso Naruto, que había regresado de su entrenamiento, se encontró en desventaja y al borde de la derrota. Con la constante amenaza del resurgimiento de Pain y Naruto luchando contra obstáculos abrumadores, Tsunade se acercó a Carnes en busca de ayuda, solo para enfrentar el ridículo una vez más. Tsunade, sintiéndose desesperada, bajó su orgullo y se acercó a Carnes en busca de ayuda, solo para recibir más burlas. La situación se intensificó cuando perdió una apuesta crucial, lo que la obligó a presenciar a Hinata enfrentarse a Pain mientras cargaba con la pesada carga del liderazgo. El intento de Carnes de tranquilizarlo no parecía más que una broma cruel, frente a la creciente desesperación de Tsunade. Especialmente cuando Tsunade vio a Hinata enfrentarse a Pain en su nombre. La gravedad de la situación, junto con el peso de su apuesta perdida, resultó demasiado para que Tsunade la soportara. Mientras Carnes observaba el estado destrozado de Tsunade ante él, incluso él pareció momentáneamente desconcertado. Carnes no había anticipado que la apuesta aparentemente casual que había hecho con Tsunade tomaría un giro tan inesperado, escalando a un escenario tan intenso. Convirtiéndose en una inesperada fuente de diversión durante su viaje a este mundo de Naruto. Los términos y acuerdos eran simples y directos. Si Tsunade lograba asestarle un puñetazo que lo lastimara aunque fuera levemente, él cumpliría de buena gana con cualquier pedido que ella le hiciera. A pesar de los intentos de Tsunade, hasta el momento no había logrado infligir ningún daño a Carnes. Sin embargo, la fuerza detrás de sus golpes había llamado la atención de todos los ninjas circundantes, infundiendo una sensación de presentimiento. Fue suficiente para enviar escalofríos a todos los que los rodeaban. El factor crucial fue que Carnes no tenía intención de tomar represalias. Participar en una confrontación física podría provocar que, sin darse cuenta, hiera gravemente a Tsunade. Ya que cualquier movimiento de su parte corría el riesgo de causar un daño significativo a Tsunade, una consecuencia que socavaría el propósito inicial de la alegre apuesta. Divertirse. A pesar de que Carnes era conocido por su decisión en el combate, trazó el límite al dañar a una mujer por un asunto tan trivial. A pesar de su reputación de ser despiadado, había límites que incluso él respetaba. Tomar medidas drásticas contra una mujer por una simple apuesta no estaba en su carácter. Especialmente cuando él fue quien inició el desafío. Por lo tanto, Carnes se encontró quieto, permitiendo a Tsunade desahogar su frustración. Quería hacer un movimiento, temiendo las consecuencias de causar daño accidentalmente a Tsunade en el proceso. Sin embargo, para sorpresa de todos, Tsunade, que no había logrado infligir ningún daño a Carnes, detuvo voluntariamente su aluvión de ataques. Debilitada, se apoyó cansada contra el cuerpo de Carnes, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Sabes cómo intimidarme? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Te resulta divertido, verme llorar? Las palabras de Tsunade fueron acompañadas por dos golpes ineficaces en el pecho de Carnes, como si estuviera tratando de liberar la ira reprimida. Los golpes, sin embargo, no surtieron ningún efecto visible. Al observar la escena que se desarrollaba, Carnes no pudo evitar sentir una punzada de nerviosismo. Estuvo tentado de recordarle a Tsunade de manera amistosa que reconsiderara sus acciones. Y las posibles consecuencias de su interacción, enfatizando que sus acciones podrían ser malinterpretadas por los espectadores. Era seguro que otros podrían malinterpretar sus interacciones. Independientemente de la fuerza de una mujer, existía un lado más suave en ellas. En ese momento, Tsunade sintió una abrumadora sensación de injusticia. Sus quejas no estaban dirigidas únicamente a Carnes.
Más bien, fueron la culminación de años de emociones reprimidas que finalmente habían llegado a un punto de ruptura y finalmente habían estallado. Dentro de los muros de la aldea de Konoha, las tensiones aumentaron. Como la aldea estaba lidiando actualmente con problemas tanto internos como externos. Y como Hokage de la aldea, Tsunade se encontró no solo enfrentando formidables amenazas externas sino también lidiando con discordias internas. Las responsabilidades que conllevaba su puesto eran vastas y exigentes, lo que dificultaba la consolidación de su poder. Equilibrar sus responsabilidades resultó un desafío y la presión de cumplir con las expectativas de la aldea pesaba mucho sobre sus hombros. Por el bien del pueblo, por las innumerables expectativas y confianza depositadas en ella. Tsunade, una vez acostumbrada a un estilo de vida sin preocupaciones, había sido encomendada al papel de gestionar el caos. Se vio obligada a afrontar y resolver los disturbios dentro del pueblo. La presión que soportaba era inmensa, suficiente para abrumar no solo a una mujer sino incluso a un hombre de fortaleza inquebrantable. En su corazón, albergaba un deseo genuino de recibir la ayuda de un aliado fuerte, preferiblemente Carnes, para compartir la carga con ella. Carnes, que anteriormente se había ocupado del camino de Eva, tenía cierta aura de competencia en los ojos de Tsunade. De hecho, para ella Carnes era similar a un ángel con aureola, que había venido a ayudarla. Sin embargo, sus constantes burlas cada vez que ella buscaba su ayuda en asuntos serios la dejaban exasperada. Mientras tanto, Carnes se sintió injustamente acusado y se sintió agraviado. Su intención había sido simplemente hacer una broma alegre. No había violado ninguno de sus principios ni había lanzado ningún ataque. No debería permitirse a él, el hombre que salvó Konoha, evitando su destrucción, un momento para hacer algunas bromas. Los otros ninjas de Konoha presentes permanecieron en silencio. El silencio prevaleció entre los ninjas de Konoha, entendiendo la delicada naturaleza de la situación, siendo solo Tsunade la que expresaba sus explosivas emociones. Consciente de la irracionalidad que a menudo se asocia con sus emociones, Carnes reconoció la angustia de Tsunade. Esperar que Tsunade mantenga la compostura en este momento en tales circunstancias podría ser poco realista. Mirando a la mujer llorosa frente a él, Carnes tocó ligeramente a Tsunade en el hombro, con la esperanza de calmar la situación. Sin embargo, este gesto aparentemente inofensivo provocó una reacción inesperada en Tsunade. Levantó la cabeza y las lágrimas corrían por su rostro. «¿Qué estás haciendo, bastardo?», exclamó, su voz era una mezcla de frustración y vulnerabilidad, mientras las emociones dentro de ella todavía estaban a flor de piel. En esta situación, Carnes se encuentra un poco indefenso. Un hombre alguna vez considerado como la encarnación de la madurez y el respeto, ahora, en un instante, se transforma en un completo imbécil. Era un marcado contraste con la persona a la que alguna vez se le llamaba honoríficos como señor y señor. En un instante, se transforma en alguien todo lo contrario. De hecho, como dice el refrán, una mujer puede cambiar su comportamiento más rápido que pasar las páginas de un libro. Carnes conoce bien esta verdad. Es una realidad que ha llegado a comprender bien debido al cambio abrupto en el comportamiento de Tsunade. Observar el carácter actual de Tsunade le recuerda a esas novias de su vida anterior que luchaban con los videojuegos, pero aún así culpaban a sus novios. Sin embargo, las circunstancias dictan que ahora la decisión final está en manos de la otra parte. ¿Puedes dejar de llorar?, pidió Carnes. Eres el estimado Hokage de la aldea de Konoha. Al observar tu estado actual, a otros les resultará difícil percibirme positivamente y podrían asumir que te he hecho daño de alguna manera. Una vez más, Tsunade murmura otra maldición en voz baja. Sin embargo, esta respuesta en particular carece del impacto esperado. Apartó a Carnes, un rubor rojo adornaba su rostro también. ¿Entiendes la gravedad de esta apuesta para mí? Determina la vida y la muerte de Hinata, incluso el destino de la aldea de Konoha, no podía darme el lujo de perder, es la única apuesta que no puedo dejar escapar de mis dedos. Tsunade habló con determinación, abriendo su corazón. Las lágrimas fluyen sin cesar de sus ojos y la decepción es evidente en su rostro. Al observar esto, Carnes dejó escapar un largo suspiro de resignación, perplejo por la recurrencia de la agitación emocional. Para él es un misterio cómo, en tan poco tiempo, logra ser el catalizador para que las mujeres derramen lágrimas. Ha pasado poco tiempo, pero aquí está de nuevo. De alguna manera, siempre termina siendo él quien molesta a las mujeres que lloran. Sacudiendo la cabeza, expresa su impotencia con un tono profundo. Anticipé que resultaría así. Te concedo la derrota.
Como señaló acertadamente una vez un gran filósofo, las mujeres y los niños son muy difíciles de manejar. Las mujeres, en particular, son criaturas realmente desconcertantes. Era innegable que era cierto. ¿Crees que soy incapaz de soportar una pérdida?, exclamó Tsunade, levantando desafiantemente la cabeza con una repentina oleada de arrogancia en su comportamiento. Aunque seguía sin estar segura de la identidad del misterioso filósofo al que se había referido Carnes. Tampoco comprendió los matices de la referencia a una mujer y un niño, sino que captó la esencia del mensaje subyacente de Carnes. Como mujer que disfrutaba de la emoción del juego como si fuera su propia vida, Tsunade no tenía miedo de correr riesgos. A pesar de perder 9 de cada 10 veces, creía que no había nada malo en su destreza en el juego. Con su fuerza, no era necesario hacer trampa. Y quienes fueron víctimas de sus apuestas rara vez se atrevieron a exigir una recompensa, de lo contrario serían marcados con su puñetazo. Esta vez, perdí una apuesta que no podía permitirme perder. Tengan la seguridad de que cuando este incidente concluya, les daré a todos una explicación, declaró Tsunade, revelando una conducta resuelta que ahora se parecía a la de un Hokage. Carnes, indiferente y tranquilo, respondió con un simple gesto que recuperó la mecedora desechada. Ajustando su postura, se reclinó cómodamente, ignorando la gravedad de la situación. Simplemente perdiste una apuesta menor. ¿Por qué tienes que tomártelo tan en serio?, cuestionó. ¿Te da vergüenza después de perder contra mí? Carnes añadió una afirmación en la que sin duda tenía razón. Pero dada su formidable fuerza de combate actual, nadie en el mundo actual de Naruto podría igualarlo. Que Tsunade perdiera contra él era normal, por lo que no debería avergonzarse por ello. Esa derrota no fue sorprendente dada la situación. Sin embargo, Tsunade, sin inmutarse por la falta de vergüenza por su pérdida, se mantuvo estoica. Su lucha cuerpo a cuerpo podría incluso considerarse una ventaja al evaluar su fuerza. No todos los ninjas tuvieron la oportunidad de luchar contra Carnes y salir victoriosos. Sin embargo, Tsunade parecía indiferente a tales consideraciones. Ella apretó los labios con fuerza, luciendo decidida. No me importa perder contra ti o preservar mi orgullo, es intrascendente. Para mí lo que realmente importa es nuestra oportunidad de rescatar a Hinata. Si no podemos rescatar a Hinata, ella no tendrá casi ninguna posibilidad contra Pain, sus posibilidades de sobrevivir son peligrosamente escasas, ella va a morir, si no vamos, eso es lo que realmente importa ahora. Enfatizó Tsunade, su comportamiento reflejaba un profundo sentido de determinación. Carnes, imperturbable por la gravedad de la situación, se encogió de hombros casualmente ante esta revelación. Si ese es el caso, déjala morir. ¿Cuál es el alboroto? Aunque recordaba vagamente el anime original, incluso si Hinata falleciera en este momento, Nagato todavía podría resucitarla finalmente después de que él sacrifica su vida, lo que lo convierte en un asunto aparentemente trivial. Sin embargo, la actitud indiferente de Carnes tocó la fibra sensible de Tsunade, sus insensibles palabras la golpearon duramente. «Bastardo, ¿de qué estás hablando? Esta es una cuestión de vida o muerte. ¿Cómo puedes tomártelo tan a la ligera? ¿Nunca has experimentado la pérdida de un familiar o un amigo? ¿Comprendes la angustia que acompaña a tal dolor?» Carnes se burló, aparentemente separada del peso emocional de sus palabras. Mantuvo una sonrisa tranquila y serena, absteniéndose de pronunciar una palabra. Era una fachada que ocultaba el peso de su silenciosa agonía. Décadas de dolor habían grabado líneas de resiliencia en su rostro, un testimonio de las pruebas que había superado. Su fuerza de voluntad, forjada en el crisol de ese sufrimiento prolongado, se mantuvo inquebrantable. «La vida de Hinata pende de un hilo», murmuró Tsunade, las palabras hicieron un suave eco en el aire tenso. Su mirada contemplativa se fijó en Naruto, quien parecía no estar preparado para enfrentar el formidable camino de Ba mientras hablaba. Naruto no parece poseer el poder para derrotar al camino de Ba. Está cayendo en espiral hacia el abismo, suspiró, en un profundo reconocimiento de la fatalidad inminente. Un espectro de duda persistía, proyectando una sombra sobre la esperanza que una vez ardió. ¿Por qué soy tan incompetente como Hokage? Tsunade se lamentó. Su voz teñida de arrepentimiento. Tsunade se mordió el labio inferior, mientras las lágrimas volvían a brotar, su rostro marcado por el remordimiento. Fue una muestra visible de la agitación interna a la que se enfrentaba. Al observar esta escena, los ninjas de Konoha dieron un paso adelante, buscando ofrecerle consuelo. Reconocieron la carga inmerecida que llevaba Tsunade.
Entendieron que Tsunade no tenía ninguna responsabilidad por estas terribles circunstancias. Tsunade había aceptado el puesto de Hokage en lo que parecía una situación predestinada a la adversidad. Su ascenso a la posición de Hokage había sido un intento desesperado de llenar un vacío, un acto que ahora se refleja inquietantemente en las desesperadas circunstancias de la aldea. Incluso si el tercer Hokage estuviera presente aquí, no habría hecho mucha diferencia. Solo si el primero o el segundo Hokage reviven la situación podría cambiar. De lo contrario, no habrá mucha diferencia para quien sea el Hokage en este momento. Actualmente, la aldea necesitaba más que un líder, necesitaba una figura poderosa que pudiera derrotar a Pain. Carnes miró a Tsunade, que ahora se encogía de hombros y lloraba, con los hombros caídos por el dolor, y suspiró profundamente. Suspiró una vez más, una exhalación cansada que transmitía resignación y frustración. ¿Por qué siempre tienes que ser tan pesimista? ¿Puedes dejar de lado este pesimismo por un tiempo? Preguntó suavemente, sus palabras llevaban una calma sutil que reflejaba cierto optimismo. Naruto puede resolver todos estos problemas. ¿Por qué no puedes confiar en él? Él es más que capaz de manejar esto. Entonces, ten fe en él, Tsunade. La duda persistente flotaba en el aire, pero la voz de Carnes intentó disipar la desesperación prevaleciente. El destino de la aldea descansaba sobre los hombros de Naruto, una apuesta que exigía confianza en el potencial no probado de su joven héroe. Chicos, si les gusta esta historia, denle algunas piedras de poder y reseñas. Patreon.com/Anfractuous. Si disfrutan esta historia, pueden apoyarme en Patreon y obtener acceso a los capítulos avanzados. Capítulo 219. Capítulo 219. ¿Por qué no confiar en Naruto? La pregunta resonó en el aire, flotando pesadamente sobre la sombría asamblea. Carnes había expresado un sentimiento que dejó a Tsunade y a los otros ninjas de Konoha presentes sin palabras. La habitación se llenó de una tensión silenciosa, como si el mismo aire se hubiera cargado de incertidumbre. Tsunade, famosa por su resistencia, se vio incapaz de formular una respuesta. El peso de los acontecimientos recientes, en particular la lucha de Naruto contra el poderoso Pain, había ensombrecido su fe. ¿Por qué dudar de Naruto? Carnes continuó, sus palabras fueron un conmovedor recordatorio de las feroces batallas libradas por el bien de la aldea. Para la aldea y para todos, enfrentó una sangrienta batalla contra el dolor. ¿Naruto tiene el poder para lidiar con él? La verdad permaneció en la habitación, tácita pero innegable. Pero creer en Naruto parecía un desafío cuando se enfrentaba a la dura realidad. Pain ya lo había inmovilizado contra el suelo. Naruto, a pesar de sus valientes esfuerzos, fue derrotado por Pain. Si Hinata no hubiera intervenido ella misma, él podría haber encontrado su muerte. ¿Cómo podría alguien poner fácilmente su fe en una situación tan precaria? Ni siquiera estaban seguros de si Hinata estaba viva, era una realidad inquietante que eclipsaba cualquier confianza ciega. Todo es culpa mía, culpa de mi liderazgo. Admitió Tsunade, con los hombros cargados con el peso de la responsabilidad. Fue mi incompetencia lo que me llevó a este resultado. Reconozco mis deficiencias que llevaron a este resultado. Me haré responsable de ello. La sala cayó en un pesado silencio, roto solo por los suspiros de resignación de los presentes. Tsunade continuó. De ninguna manera, los otros ninjas solo pueden asumir todas las responsabilidades sobre ellos mismos. Todas las malas situaciones se deben a mi falta de capacidad para manejar esta situación. La dura verdad resonó en sus palabras, dejando al descubierto la desafortunada realidad de sus circunstancias. La desgracia abundaba en el mundo y solo los capaces podían afrontar los riesgos con compostura. Pero en realidad, ¿cuántos podrían realmente alcanzar ese nivel de fuerza? El mundo, lleno de desgracias, exigía algo más que buenas intenciones. Sin embargo, la carga recayó sobre Tsunade, ya que el líder debe asumir todas las responsabilidades. Culpar a la falta de capacidad de los demás implicados parecía una excusa lógica pero inútil. Una persona capaz, argumentó Carnes, podría sortear diversos riesgos con compostura. Sin embargo, también reconoció la rareza de encontrar verdadera fuerza en este mundo impredecible. Carnes intentó ofrecerle tranquilidad. Sus palabras fueron un débil intento de consolarla. No tienes que encargarte de todo. Has hecho todo lo que puedes. Las palabras reconfortantes no eran el fuerte de Carnes, pero esta frase logró brindarle un poco de consuelo. Su intento de consolarla se escuchó en medio de la atmósfera pesada. Tsunade, aunque no estaba del todo tranquila, sintió una sensación de agitación cada vez menor.
Pero aún así no pudo evitar sentir una tristeza persistente. ¿Qué pasa con Hinata? ¿Deberíamos simplemente verla morir? Ella cuestionó, su voz era una mezcla de resignación y preocupación. ¿Sabes? Puedes cerrar los ojos y evitar verlo. Sugirió Carnes. No importa, ¿eh? ¿Qué diablos estás diciendo? Al principio, no había absorbido completamente lo que Carnes había dicho, pero ahora, después de escucharlo, Tsunade respondió, la ira y la furia se mezclaban en su voz. Tsunade quedó momentáneamente desconcertada. Su respuesta atravesó la habitación, dejando a todos sin palabras. El aire seguía cargado de incertidumbre y los desafíos que se avecinaban se alzaban siniestramente. Incluso los ninjas de Konoha Village se quedaron sin palabras. Era este el momento apropiado para que Carnes inyectara humor a la situación, especialmente cuando la vida de una joven estaba en juego, amenazada por el camino de Eva. Lord Carnes, ¿es este el momento para tales bromas? Esa joven está a punto de morir en tus manos, en las garras del camino de Eva. Carnes los miró y la diversión se desvaneció. Mientras los miraba con cierta indiferencia. Ya no me interesa la juerga. ¿Están todos preocupados por la seguridad de Hinata y Naruto? Déjenme asegurarles que estarán bien. Los shinobi de Konoha intercambiaron miradas de perplejidad. No es que dudaran del juicio de Carnes. Más bien, la situación en la arena parecía lejos de ser positiva. El verdadero problema radica en el sombrío estado actual de las cosas en la arena. Tranquilo, menos que optimista. Involucraron su cerebro por completo tratando de idear un escenario en el que Naruto dominaría a Pain. Algunos lucharon por señalar el punto de inflexión en esta lucha por Naruto. En cuanto a la capacidad de Hinata para repeler el dolor, eso estaba completamente más allá de su contemplación. Parecía una ilusión, una noción fantástica fuera de su alcance. Hinata puede encontrar su fin aquí. Pero Naruto no será derrotado. Carnes descartó la conclusión con indiferencia. Al escuchar esto, Tsunade y los demás sintieron que sus corazones se hundían una vez más. No habían vuelto al punto de partida, contemplando sacrificar a Hinata para obtener una ganancia mayor. Excepto que esta vez Carnes tomó esa decisión por ellos. Tsunade apretó los puños, lidiando con sus pensamientos, la confusión dentro de su mente no estaba clara para quienes la rodeaban. Carnes la miró y una sonrisa juguetona curvó sus labios mientras decía. ¿Por qué esa expresión de preocupación? ¿Qué pasa con eso? No importa incluso si Hinata muere. Incluso si Hinata muerde el polvo, se recuperará cuando sea el momento adecuado. Ella y todos los que murieron en esta guerra resucitarán cuando llegue el momento. La balanza estaba ligeramente inclinada contra ellos. Estos shinobis estaban en desorden, haciendo un desastre aquí. Carnes pensó que necesitaba hacer un pequeño spoiler, dando una pista de lo que estaba por venir. De lo contrario, la emoción del viaje carecería de valor de entretenimiento. Al escuchar la revelación de Carnes, todos los shinobis de Konoha, incluidos Tsunade y Kakashi, quedaron estupefactos. No importa cuán competentes fueran en habilidades médicas. No pudieron comprenderlo todo. Después de todo, su Hokage no se quedaba atrás cuando se trataba de ninjutsu médico, ella era una hábil ninja médica. Pero regresar de entre los muertos. Nadie pudo mantener la compostura después de escuchar semejante declaración. En este mundo, la vida y la muerte eran el quid de la existencia humana. Si los muertos podían resucitar, ¿qué significado tenía su sufrimiento? ¿Cuál era el significado de estar vivo trabajando duro, tratando de cumplir tus sueños, si tan solo puedes resucitar? Como ninja experimentado en constantes batallas. ¿Quién de ellos no había soportado la desgarradora pérdida de un ser querido o un camarada? Todos conocían la agonía de perder a un ser querido o a un camarada. Si el difunto pudiera ser resucitado. ¿Qué límites quedaron sin superar? En ese momento, incluso el ninja que había recuperado la fe en Carnes. En ese momento, incluso los ninjas que habían confiado en Carnes se encontraron luchando con la incredulidad. Esto fue demasiado surrealista. Tenían dudas considerables hacia Carnes, porque esto era simplemente demasiado increíble. Tsunade pareció conectar los puntos. Su expresión se oscureció como si se diera cuenta. Miró fijamente a Carnes con rostro solemne. «Carnes, ¿te refieres a esa técnica? La que Orochimaru usó para causar tantos problemas durante el examen Chunin».